Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vamos a continuar con el estudio bíblico. Estamos con el libro de Josué. Hoy comenzamos nuevamente esta semana con este libro. Estamos en el capítulo número 8. Hoy vamos a continuar con el capítulo número 8. Y ya repasando un poquito lo que estuvimos viendo la última clase, estuvimos viendo el pecado de Acán y también la situación en la que se encuentra Josué y y unos espías que van a reconocer la tierra, ya luego de que habían tomado Jericó y habían ganado con mano poderosa. Hola Lizzy Torres, Karina Jiménez, ¿cómo están? Bendiciones, gracias por estar. Qué lindo verlas, siempre presentes al principio, del principio al final. Y la verdad que gracias porque están siempre presentes. Bueno, Dios le había dado la toma de Jericó, cayeron los muros y conquistaron. Pero en el capítulo 7 vemos que pasan de el éxito, de la fama, de la victoria, pasan a la derrota, pasan al fracaso, pasan a la humillación. Hola Gudelia Hardy, ¿qué tal hermana querida? Gracias por estar ahí. Entonces, vemos que el Señor le avisa que Acán habían prevaricado. Luisa de la Cruz, qué lindo verte, gracias por estar ahí. Entonces lo que vemos es que Acán había tomado de lo que era el anatema, que era de que de Jericó no podían tocar nada, no podían llevarse nada porque era consagrado para Jehová, tenían que destruir todo, y si había algo de material, oro, plata, bronce o algo, tenían que consagrarlo a Jehová. Ahora, lo que estamos viendo es que el primer error de Josué en esta situación, porque ellos estaban acampando en Gilgal, y en Gilgal era donde se circuncidaron, un lugar estratégico. Perdón si bostezo, pero es que me dormí un ratito antes y cuando duermo un ratito antes del estudio, después estoy todo el día hasta que me despierto un poco. Así que perdón, sepan disculparme. Entonces, vemos que Josué tiene un problema, un error. Por un lado vemos el pecado de Acán, que él había, por el pecado de una persona, había caído este pueblo. Entonces vemos que después de haber conquistado Jericó, van directamente a Jaí, que era el lugar siguiente a conquistar. Era un lugar más pequeño, un lugar con menos gente, menos poderoso que Jericó. Y nos dice en el versículo 2 del capítulo 7, repasando, que Josué envió desde allí, desde Jericó a Jaí. Y ahí hay el primer error, que no se vuelven a Gilgal. Y luego envía a 2 espías a reconocer la tierra, y esta vez Dios no le había mandado a que reconozcan la tierra. Esto es lo que debemos entender, que Dios es multiforma, que por eso debemos estar en comunión siempre con Él para saber qué es lo que dice su palabra. Entonces, lo que vemos es que Dios es multiforme, y esto es lo que vamos a ver en estos capítulos y en este principalmente. Cómo Dios nos da nuevas estrategias, cómo Dios nos da nuevas armas para la guerra, para depender constantemente. Hay gente que una batalla la vencieron de la mano con Dios, algún problema, algo que haya pasado, y después se creen que Dios va a obrar de la misma manera. Pero no, lo que vamos a ver es que lo que Dios está obrando en una iglesia no va a funcionar en otra iglesia. Así como Dios está trabajando con una persona, no va a ser de la misma manera con otra, por ahí con los mismos principios, que siempre es la santidad, mortificar el pecado, la obediencia, siempre son los mismos principios. Pero, por ejemplo, vemos que la toma de Jericó una sola vez en la Biblia aparece, no aparece con todos. Incluso con Josué, no les dijo a todos, bueno, vayan y caminen alrededor de Jaí, alrededor de los amorreos, alrededor de los fereceos. No, una sola vez y en Jericó. Cuando Dios saca al pueblo de Israel y abre el mar rojo, lo hace una vez, no lo anda haciendo siempre de la misma manera. Por eso nosotros no podemos saber cómo funciona, cómo es el pensamiento y la mano de Dios, el mecanismo. Entonces acá vemos que le dice que vayan y que reconozcan la tierra. ¿Cuál era el problema?
que la ven con ojos carnales y dicen que le dijeron que no suba todo el pueblo para que no se fatiguen. Vamos con 3.000 hombres nada más. Los espías toman la decisión de decir, vamos con esta estrategia, vamos con estos hombres, y subestimaron al enemigo y tenían un exceso de confianza. Esto es algo que nos juega en contra, el exceso de confianza. ¿Por qué? Cuando tenemos exceso de confianza, somos de subestimar el enemigo, somos de subestimar a las personas o todo lo que tengamos que vencer lo subestimamos, como que ya está hecho, como que Dios ya me lo dio. ¿Y cuál es el problema? Que Dios rechaza al soberbio, que Dios rechaza al altivo, al orgulloso. Dios quiere que seamos humildes. Entonces, Carmen Brenes, bendiciones, hermana. Judá de México, ¿cómo andás, hermano? Gracias por estar ahí. Espero que hayas empezado con Génesis, que hayan estudiado. Ani Sánchez Quintana también ahí. Te veo en YouTube. Dakota Zuniga también ahí. Gracias ahí en Facebook. Gracias por estar ahí conectados. Y entonces, estoy repasando solamente ahora. Entonces, lo que vemos es que van con 3.000 hombres, con pocos hombres, van en la carne, con un exceso de confianza. Y dijimos que Dios quiere humildes. Y el humilde es el que depende de Dios. No es el humilde el que es pobrecito y dice, aquí estoy a sus órdenes, patroncito. Eso no es el humilde. Humilde significa yo dependo de Dios. David era humilde. David era el hombre más poderoso y era un hombre humilde. David era el hombre más rico que había en esa región, era un hombre con todos los honores, con todo el poder, con todas las conquistas que tenía, pero aún así era humilde, dependía de Dios. Esto es lo que Dios quiere. Pero acá vemos que ya la naturaleza humana, después de ganar una batalla, después ya vamos en la carne y tomamos nuestras propias decisiones y ya empezamos mal. Entonces vemos que en el versículo 5 dicen que los de Jaí mataron a todos ellos, a 36 hombres y a todos a filo de espada y los corrieron. Y lo que vemos acá es que ahora se había cambiado el escenario, porque al principio teníamos un Israel que vence a Jericó. Jericó estaban muertos de miedo, estaban con pánico. Clau de la Cruz, hola, ¿qué tal? Klaus de la Cruz, gracias por estar ahí, qué bien, qué lindo verte. Entonces, lo que significa es que este pueblo, Israel, estaban con mucho ánimo, Dios estaba con ellos y el pueblo de Jericó estaban muertos de miedo, con pánico. Entonces, cuando van a tomar Jericó, caen los muros y estaba un pueblo con pánico, tenía miedo. Entonces Israel los mataron a todos. Entonces, gloria a Dios, aleluya, vencimos una batalla. Y después vemos que van a la siguiente sin consultar a Dios, van a la siguiente sin volver a Gilgal, sin Josué tomar su liderazgo, se deja guiar por lo que le dicen los espías, y ahora pierden con el pueblo de Jaí. Entonces ahora el pueblo que venía agrandado y el pueblo que tenía miedo se revirtió todo. Entonces ahora el pueblo de Jaí los corrieron y mataron a algunos de los del pueblo de Israel. Entonces los de Jaí, esto era un problema. Por eso en el versículo 9, cuando lo vemos a Josué que está humillado, orando delante de Dios, dice, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán, claro, van a oír. Jaí los venció, Jaí los corrió. Entonces no es un pueblo tan fuerte, los podemos vencer. Entonces todo iba a cambiar. O sea que ahora tenemos el pueblo de Israel caído y el pueblo enemigo que ha crecido psicológicamente. Entonces dice, nos rodearán, borrarán nuestro nombre de sobre la faz de la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Acá Josué lo estaba midiendo a Dios y diciendo, Dios, ¿qué vas a hacer ahora? Entonces, ¿qué tal, hermana Claudia? Ahí un saludo de Medellín, de Colombia. Gracias por estar ahí. Qué lindo que se están conectando. Así que bueno, Claudia, gracias por estar ahí. Muy bien, ahí, muy bien, muy bien. Claudia de Colombia. Ahí está, muy bien. Espero verte en los estudios, espero que te sumes, que estamos leyendo, estudiando las escrituras. Vanessa Rossi, ¿cómo andás? Vanessa de acá, de Argentina. Gracias por estar ahí. Siempre firme, siempre presente, más allá del cansancio. Yo vengo de trabajar y parece como que ya estoy muerto, recansado y hasta estoy bostezando. Pero después arranco y ya se me pasa. Pero estamos bien.
Entonces acá estamos viendo que ahora teníamos un pueblo que estaba totalmente con la moral abajo, estaban todos llorando, todos humillados, Dios, ¿por qué perdimos? ¿Qué hicimos mal? Y bueno, Dios ahora le manda a Josué que investigue quién fue el que robó el anatema. Y a tal punto que llegan a la tribu de Judá, llegan a la casa de Acán y él confiesa todo. Entonces confiesa que él había robado, entonces termina la historia en que matan a Acán y que recuperan el anatema que era para Jehová, no era para el hombre. Entonces, ahora, cuando vemos que la ira de Dios está satisfecha, porque era su justicia y en ese tiempo Cristo no estaba, por eso los juicios eran tan duros, eran tan severos. No es que eran mejores ni peores, decimos, Acán, qué hombre malo, y seguramente nosotros somos más malos que Acán. Pero la diferencia es que ahora está Cristo como mediador, como abogado, como defensor. Pero en ese tiempo no había, entonces se cumplía la ley. Entonces acá estamos viendo que lo terminan apedreando, matan a él, matan a su familia. Decíamos, ¿por qué mata a su familia? ¿Qué tiene de malo si el hombre malo fue Acán? Bueno, el tema es que esa familia seguramente estaba encubriendo y seguramente tenía la misma avaricia que su padre, porque Dios es justo. Y vemos que, y también no dará por inocente al culpable. Entonces, bueno, acá estamos viendo que ese día mataron a Acán en el valle de Acor y la ira de Dios se aparta. ¿Y qué es lo que vemos ahora? Vemos que Josué, que el pueblo de Israel se vuelven a Dios, hacen las cosas correctamente. Ahora se dieron cuenta de que estaban haciéndolo en la carne, que de Jericó fueron a Jaí y tenían que haber vuelto a Gilgal. Y ahora vamos a ver que ahora Dios le da nuevas estrategias. Ahora vamos a ver en el capítulo número 8, que es lo que vamos a estudiar hoy, que es lo que nos toca, y vamos a ver lo que es comenzar de nuevo. Esto es lo que tenemos que aprender, de que siempre podemos comenzar de nuevo con Cristo. Podemos decir, ayer la verdad que, bueno, caí en adulterio, caí en fornicación, hace años que no oro, no ayuno, no busco de Dios, camino de una manera pecaminosa, estoy lejos de Dios, pero nunca es tarde para empezar de nuevo. Acá lo que vemos que en Cristo, si estamos arrepentidos, hay perdón de pecados y hay nueva oportunidad, por eso podemos comenzar de nuevo. Por eso vamos a ver que no importa el error que hayamos cometido, porque vamos a cometer muchos errores. Nos tiene que doler los errores, y los errores, estamos hablando de pecados. Muchas veces sustituimos la palabra, porque a veces somos como está el sistema, como está el mundo hoy, que nos habla acerca del lenguaje inclusivo. María Alejandra Rodríguez, ¿cómo andás? Saludo a Quique, qué lindo verte. Cuando vemos, hoy el mundo está con el lenguaje inclusivo. ¿Qué significa? Quieren incluir a todo el mundo, le cambian las palabras para que no suenen tan graves. Por ahí dicen, bueno, no, el aborto no es un aborto porque suena feo, pero sí es que es la interrupción del embarazo, ahí suena más bonito. O lo ponemos más médico y decimos, bueno, una extracción de la membrana protoplasmática. Qué bonito, ahí está matando un niño, está haciendo un asesinato, pero las palabras al cambiarlas suena más delicado. Entonces ahí vemos cómo se corrompe la palabra. Y muchas veces yo escucho al cristiano hablando de error. Cometí un error, cometemos errores. No, la palabra lo llama pecado. Al error lo llama pecado. Josué podría decir, cometí el error de no consultar a Dios y salir a la victoria yo solo. Y no fue mal, fue un error. No, no fue un error. Fue el pecado de no consultar a Dios. Entonces, en las cosas de Dios no existe este ocultismo de las palabras, de las letras, de querer cambiar para manipular la realidad. Esto es lo que estamos acostumbrados a ver hoy con este lenguaje inclusivo, que quieren distorsionar la realidad y que suenen más dulces hechos que son catastróficos. Entonces, acá estamos viendo que el pueblo comienza una nueva etapa, comienza de nuevo, se levanta, se pone de pie. Ahora tiene el pueblo de Jaí que están agrandadísimos, claro, ahora vencieron al pueblo de Israel y ahora el pueblo de Jaí están allá arriba. Y el resto de los pobladores también. No me digas que Jaí pudo caer.
Entonces ahora nosotros también lo podemos. Entonces todos se habían levantado y ya perdieron el miedo del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel ahora tenía miedo. Pero ahora se volvieron a Jehová. Ahora vemos que encontraron dónde estaba el pecado, dónde corrigen, dónde se ponen a cuentas con Dios. Y vemos que vamos a ver a este pueblo que, fíjense que Dios... Sí, sí, Ale, la verdad que este lenguaje inclusivo, el sistema religioso también lo están aplicando. Mienten, cambian palabras. Vemos mujeres que se dicen ser pastoras. Decimos, ¿pero dónde salimos con ese lenguaje si no existe la pastora? No, porque Raquel era pastora. No, era pastora de animales. Bueno, pero el hombre para cambiar siempre le cambia las palabras. Y eso es lo que tenemos que aprender. Y esto es lo que están enseñando hoy con mucha fuerza en los colegios, en todas partes. Bueno, ahora estamos viendo que no importa el error, no importa el pecado, siempre y cuando haya arrepentimiento. Arrepentirse significa que no lo vuelvo a hacer más, por si no lo saben, porque a veces me arrepiento y caemos todos los días en el mismo pecado, y eso ya es burlarse de Dios, es ofender a Dios. Ahora, lo que vemos es que a partir del capítulo 8 no hay tiempo de llorar. Ahora el pueblo de Israel estaban todos llorando porque habían caído y el Señor no los tiene 40 años en el desierto, que estén meditando, que busquen, que estén en soledad, que estén tranquilos, que mediten. No, no, no. Ahora estaban enfrente de la guerra. Entonces Dios no les dice que se levanten. Les da estrategias y a vencer. Los que ya han cruzado el río Jordán, que significa la consagración en Cristo, el que ha dejado atrás el desierto, los que han dejado atrás todo lo que es el murmullo, el pecado, dar vuelta en el mismo lugar, y decide consagrarse a Dios, de mortificar los pecados, esa persona que ha cruzado el río Jordán y tiene que ir a conquistar la tierra prometida, tiene que ir a la guerra. Por eso el Señor en el capítulo 1 le dice, Josué, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, yo estaré contigo donde quiera que vaya, como estuve con Moisés. Entonces ahí vemos cómo Dios le estaba dando aliento y ánimo, que lo iba a necesitar como ahora. Por eso fíjense la sabiduría de Dios, cómo ahora, en el capítulo número 8, los vuelve a alentar con lo mismo. Por eso en el capítulo 8 dice, ahora les viene a dar ánimo. Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes. Fíjense nuevamente, el ánimo, el aliento, le empieza a dar el consuelo. ¿Para qué? Para que puedan levantarse y que vayan a luchar. Entonces, no temas ni desmayes. Desmayar sería quedarse llorando como estaban todos llorando ahí en Gilgal. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Y eso es lo que nos dice a nosotros. Muchos de nosotros por ahí decimos, yo me quiero quedar llorando. ¿En qué? Me quiero quedar llorando porque yo me separé hace 48 años y no puedo superar y me pongo depresivo y yo con mi ex era feliz. Con mi trabajo de donde me echaron, yo antes tenía más futuro, ahora tengo... Entonces, nosotros queremos volver muchas veces a estar llorando y estar en el medio del desierto. Pero Dios te dice, ya basta. Ya está, es una etapa atrás. Anda a conquistar la tierra prometida. Nosotros podemos estar en el desierto un tiempo hasta que el Señor nos prepara y nos capacita y nos forma. Y luego nos manda a la batalla. Es lo mismo que yo diga que voy a una facultad y estudio. Yo voy a la facultad y estudio medicina. Estoy estudiando medicina. ¿Y cuánto hace que estudias? Hace 48 años, hermano, que estudio medicina. ¿Y algún día pensás recibirte? Ay, no, cuando Dios quiera, yo estoy acá. No, Dios quiere que estemos un tiempo en el desierto a solas, foguearnos, prepararnos, humillarnos, equilibrarnos, que estemos bien, que sanar las heridas para después ir a la guerra. Pero la casualidad que hoy el sistema religioso, todos quieren ir a la guerra. Entonces dicen, yo soy princesito de Dios, las mujeres soy princesita, soy guerrera, y vamos a la guerra. No saben ni con qué se están enfrentando, no saben ni qué estrategias tiene, no saben ni siquiera cómo están, en qué situación están, y ahí van a las guerras. Y todo impulsado por pastores, que los principales herejes que hay son los pastores, que los llevan a la gente a la muerte.
Y hay muchos de los cristianos que quieren salir a la guerra, que quieren salir a vencer, y les preguntamos, ¿cuál es tu tierra prometida? ¿Cuál es la guerra? Los deseos de mi corazón. Conquistar la tierra prometida es que yo sea abogado, tener mi casa, mi auto. No, eso no es la tierra prometida, esos son deseos del corazón, que Dios te los puede dar seguramente o no, según su soberanía. Lo que es la tierra prometida es vencer naciones que están dentro nuestro. La tierra prometida es estar en el reposo en Cristo, en paz, en tranquilidad, sabiendo que Él nos cuida, que nos defiende, estar sin afán. Pero para eso debemos derrotar todas las naciones que están gobernando, que hay como en estas naciones que está gobernando Josué. Eso es tomar la tierra prometida, es una guerra espiritual. Pero muchos mezclan, no saben identificar lo que es espiritual y literal. Toman algo literal para que sea literal en mi vida. No, no funciona así. Toda la Biblia puede ser literal para tomarla de una manera espiritual. ¿Se entiende? Entonces, acá lo que estamos viendo es que Jehová le dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda tu gente de guerra. Fíjense que Josué no es un delirante como el sistema religioso moderno, que dice, yo voy a la guerra. Ah, bueno, ¿y con quién te manejas? ¿Con qué hermanos estás? ¿Con quiénes te congregás? No, yo solo, porque en las iglesias son todos hipócritas. Entonces yo ando predicando solo por el mundo. Cuando se me ocurre, agarro un megáfono y me pongo a gritar en la calle, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Veo gente que son así, que cuando se les ocurre van y predican, cuando una vida desordenada, que no están llamados por Dios. Acá vemos que Josué toma su gente de guerra. ¿Qué significa su gente de guerra? Son personas que hoy toman la Biblia, quieren caminar en santidad, quieren caminar en obediencia, quieren agradar a Dios. Con este tipo de personas nos estamos juntando. Hola Yolanda Gallegos, Cristina Torres, qué lindo verlas, gracias por estar ahí. Claudia de la Cruz, gloria a Dios, me pone ahí, muchas gracias. Entonces, nosotros tenemos que tener un pueblo. Si nosotros queremos ir a la guerra, no podemos ir solos a buscar la tierra prometida. Primero que es muy egoísta de nuestra parte decir voy solo a luchar mi guerra, porque el que importa soy yo. Bueno, así te va a ir. Porque yo también le voy a hacer la guerra a Estados Unidos y van a ver cómo me va a ir. Es lo mismo. Entonces, para ir a una guerra, yo tengo que tener mis hermanos, que aunque estemos a la distancia, acá veo mis hermanos que hay de Colombia, de Estados Unidos, de todas partes, de Cartagena, de todas partes hay, pero aunque estemos lejos, son un grupo que seguramente, que si yo le digo, hermanos, por favor, oren por mí, oren porque necesito de sus oraciones, estoy afligido, estoy mal, estoy triste. Y obviamente que seguramente que ustedes van a orar por mí. Y ahí empieza a tener sentido la guerra espiritual, que no estoy solo. ¿Se entiende? Ahí va a estar el consuelo. Y no solamente es orar porque yo conozco gente que oran mucho y que le piden a Dios que haga todo. Señor, convierte las almas. Señor, ayuda que tengan alimento. Señor, que hagan esto, que hagan lo otro. Y ellos no mueven un dedo. De eso no sirve. Entonces, cuando hablamos de que si una persona está mal, tiene palabra de Dios para dar consuelo, para dar aliento, para dar edificación, para dar una ayuda, ya sea económica, ya sea espiritual, ya sea de compañía, un oído, lo que sea. Entonces, Alberto Mora, mi hermano ahí de México, gracias por estar ahí, exactamente, ese es el cuerpo de Cristo y así debemos caminar, en ese contexto de orden, y ahí Dios está con el pueblo. Josué está diciendo que toma la gente de guerra, estos son la gente de oración, la gente que se levanta pensando en Cristo, que leen su palabra, se alimentan, se guían por su palabra. Caminamos a los tropezones, con pecado, como podemos, sí, no somos perfectos, pero queremos ser hombres de Dios. Las mujeres quieren ser mujeres de Dios, por eso buscan de día, de noche en oración su palabra, y no hay otra cosa en su boca, en su lengua, no hay otra cosa que no sea la palabra de Dios. Esos son los hombres de guerra. Los que no son los hombres de guerra son los que jamás agarran la Biblia, los que nunca estudian, los que nunca leen, los que nunca corrigen ningún pecado, los que siempre están caminando igual. Y muchos así quieren ir a la guerra a pelear. No, mejor quédate en el mundo festejando que la vas a pasar mejor. Después te vas a tener que arreglar con Dios en el juicio.
es otra cosa. Entonces, lo que estamos viendo es que Josué toma a la gente de guerra, dice, toma contigo, Jehová le dice, toma contigo gente de guerra y levántate y sube a Jaí. Fíjense que Dios ahora ya se humillaron, fueron unos 2 días nada más que lloraron, se encontraron con Dios y Dios ahora le dice levántate y sube a Jaí, acción. No lo tiene como al pueblo de Moisés, años caminando en el desierto, años caminando en el horror, años que hasta que corrijan, hasta que se cansen, toda la paciencia de Dios. No, ahora ya es tiempo de guerrear, es tiempo de pelear, es tiempo de tomar la tierra prometida, que es conquistar estas naciones que hay dentro de nosotros. ¿Quiénes eran estas naciones? Vamos a ver nuevamente para refrescar un poco la memoria, Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7, que es la tierra prometida, que no se nos vaya de vista, porque a veces estamos caminando y perdemos el foco de contra quién estamos luchando y ni sabemos. Y ahí ya estamos hablando de que somos unos cristianos ciegos, lelos, necios, simples, los llama Proverbios. ¿Por qué? Porque es el cristiano que no sabe ni con quién lucha. Y así andan por la vida y así les van. Pero acá en el capítulo 7 de Deuteronomio nos dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, acá ya está, Moisés le estaba avisando ya, y acá ya estamos viendo que Josué ya está en la tierra para tomarla. Nosotros también. Y esta tierra, hay 7 naciones, y estas naciones es lo que tenemos en nosotros para conquistar y para vencer, para poder estar en reposo en Cristo. Y cuando estemos en reposo en Cristo, nuestra fe ha crecido, vamos a tener una identidad, vamos a tener un nombre, vamos a tener paz, vamos a estar en sintonía con la voluntad de Dios. Y ahí vamos a empezar a pedir, conforme a lo que Dios quiere. Y ahí Dios va a empezar a dar automáticamente lo que tenga preparado para nosotros, ya sea material, bendiciones, lo que sea, ministerios. Entonces acá está diciendo, dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado delante de ti a muchas naciones. Acá aparecen las naciones. Hola Emilia, ¿cómo andás? Acá aparecen muchas naciones. Bueno, muchas, 7. Que 7 representa un número completo. Pero estas 7 naciones no es decir, yo voy a tomar la tierra prometida. Para tomar la tierra prometida hay que vencer estas naciones. No es decir, bueno, venzo una nación que es tener mi camioneta último modelo. La otra nación a vencer va a ser tener una esposa bonita, de Dios y todos, ay, qué bonito, eso es otra nación a vencer. Otra nación a vencer es mi jefe que me tiene mal en el trabajo. No, esos son deseos del corazón, que es otra cosa. Y está bien que uno tenga anhelos, sueños, etcétera. Pero Dios no nos trajo a este mundo, como dice todo el mundo, lucha por tus sueños. Tus sueños y tus sueños y tú solamente vos sos lo que importás. Vos sos el princesito de Dios. Con esa boquita pedí todo lo que quieras, que Dios te quiere dar todo. El problema es que ¿qué pasaría si nosotros le damos todo lo que nos piden a nuestros hijos? Yo tengo a mi hijo de 7 años, Josué, que a veces aparece ahí conectado, que es medio un delirante. ¿Qué pasa si yo le daría todo lo que él me pide? Ay, yo como soy un padre bueno, el otro día Josué me pidió una moto y bueno, se la tuve que comprar porque yo soy padre amoroso y le doy todo lo que mi hijo necesita. Sería un descerebrado si hago eso. El otro día mi hijo, ay, qué bonito, me pidió una escopeta. Ay, qué bonito. Y yo, como soy un padre de amor, le doy todo lo que mi hijo me pide. Y muchos se creen que así caminamos y que Dios es como nosotros. Y no. No, lo que debemos entender es que todo lo que le pedimos, la gran mayoría, son cosas que Dios no nos da. Y ahí está la frustración del hombre. Porque no satisface su ego, sus caprichos. Pero Dios es un Dios sabio. Y sabe por qué no nos da, porque no estamos preparados, no es el tiempo, o simplemente no es para nosotros eso. Pero tenemos que estar en sintonía para ver qué es lo que Dios nos quiere dar. Ese es el problema del cristiano. Entonces ahora, acá está hablando de estas naciones que hay que vencer. El eteo. El eteo habíamos visto que era un espíritu de miedo. Era un espíritu, los eteos eran pueblos que eran dominantes, pueblos fuertes, que causaban miedo. Y esto es lo primero que tenemos que vencer, el cristiano miedoso.
tengo miedo de empezar a estudiar porque me va a demandar mucho tiempo, tengo miedo de ofrendar, de ayudar al menesteroso, de ayudar a los pobres. Me gustaría, pero yo voy a ayudar cuando sea millonario. Sí, el tema es que va a pasar tu vida y nunca habrás servido a Dios. El miedo. No me quiero congregar con hermanos porque son todos hipócritas. Ay, no los quiero ver a nadie. Ya me lastimaron en la otra iglesia, entonces yo camino solo. Más vale solo que mal acompañado. Miedo, temor. Tenemos que involucrarnos, tenemos que estar con hermanos caminando. Hola, Cristian Jiménez, ¿cómo andás, hermano querido? Gracias por estar ahí. Espero que tu mamá esté bien. Entonces, el eteo, perdón. El jergueseo. El jergueseo, esperen que se los tengo que decir bien porque tampoco puedo estar. Tenemos el eteo que nos habla acerca de el miedo, el pánico. Recuerden que el pánico te paraliza. Entonces, ¿cuántos cristianos hay que no se mueven y están siempre en el mismo lugar y no avanzan? ¿Por qué no avanzan? Porque tienen miedo. ¿Por qué no tienen santidad? Porque tienen miedo. Tienen miedo de renunciar al mundo, de renunciar a los deseos. Entonces, tenemos los eteos, que es el espíritu de temor, de terror, el incrédulo. Tenemos el jergueseo, que el jergueseo eran habitantes en arcilla. El jergueseo era un pueblo, una nación que vivía en el medio del barro. Entonces, ahí vemos que no hay base sólida en el jergueseo. El barro representa el pecado. ¿Qué significa esto? El cristiano que vive pecando. El cristiano que un día está en la iglesia cantando aleluya, gloria a Dios, santo, 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 y al otro día está revolcándose con su amante. Y después el otro domingo de vuelta, santo, 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 qué culto maravilloso, cómo se sintió la presencia de Dios. Y día lunes está robando, jugando en el casino, haciendo todo lo que no debe. Acá vemos, esto es como vivir en el barro, esto ya es una costumbre, no es que caes una vez, después otra, no, ya vive una vida constante en pecado. Esto es el jergueseo. Después nos dice Deuteronomio, el amorreo era un pueblo que estaban en las montañas. Entonces, estaban en las montañas por una posición estratégica. ¿Por qué? Porque eran guerreros, tenían muros, estaban preparados y estaban en las alturas. Entonces, cuando los venían a atacar, ellos ya los veían desde lejos y tomaban las medidas necesarias, entonces nadie los podía atacar a ellos. Y esto a los amorreos los hacían soberbios, los hacían orgullosos, arrogantes, creerse más importante que todo, porque claro, nadie los podía tocar. Entonces, el amorreo es el espíritu que tenemos de creernos que somos importantes. Es más, yo me creo que soy rubio y de ojos azules. Y si me miran bien, hasta me parezco a Brad Pitt. Eso es lo que el hombre cree y caminan así pensando que somos especiales, que somos lindos, que somos inteligentes. Yo como enseño no hay nadie, no. La verdad que en la tierra no hay uno que enseñe como yo. Amorreo, terrible amorreo sería. Orgulloso. Y vayan a las iglesias. En esta iglesia está la presencia de Dios. En las demás no, solamente en esta. Hay 7.500 millones de habitantes en la tierra y Dios se manifiesta en esta iglesia nada más. Fíjense el placer que tienen ustedes de congregar en mi iglesia. Amorreo. La sana doctrina la tengo yo. El resto no. Amorreo. Los demás son todos pecadores, porque yo soy santo. Amorreo. ¿Se entiende? Ese espíritu hay que matar en nosotros, porque tenemos mucho de eso. Eso es vencer las naciones. Eso es vencer y tomar la tierra prometida. Para vencer eso, ahí vamos a estar en reposo con Cristo. Entonces, el amorreo, el cananeo eran pueblos que vivían a las costas marítimas y que lo único que hacían eran comprar, vender, mercader. Había un puerto donde de ahí vendían para todas partes. Sería una especie de aduana, que todo tenía que pasar por ahí. Entonces, lo que vemos en el cananeo es el amor al dinero. Los cananeos vivían negociando, vivían traficando, vivían con este tipo de vidas con amor al dinero. Y esto es lo que hay que matar. ¿Por qué estás siguiendo a Dios? ¿Por qué estás siguiendo a Jesucristo? ¿Para que de una vez por todas te haga millonario? Porque estamos escuchando a Maldonado y decimos que la otra vuelta lo que dijo es que la iglesia de Cristo va a ser millonaria antes de su venida. Ya está delirando ese hombre. Y toda la vida de él está en torno a los millones, al dinero, las prédicas. Pero nosotros por ahí los criticamos, pero ¿cuántos de nosotros hay que solamente anhelamos dinero, cosas materiales,
cosas físicas, materiales que se corrompen. Entonces, eso es lo que tenemos que matar. Entonces decimos, ¿por qué no somos generosos? Está bien que la excusa de que nunca tengo dinero, apenas tengo para mí, bueno, el tema es que ahí se tiene que ver la generosidad. Entonces, ¿por qué no somos generosos? ¿Por qué no ofrendamos con la mano cerrada, que nadie vea, de acá con Dios, porque me siento bien, cuando vemos a un necesitado? Recuerden que las ofrendas, en la mayoría de veces en las escrituras aparece para el pobre, para la viuda, para el necesitado, para los huérfanos, pero hoy se habla solamente ofrenda para el pastor, para la iglesia. Un poco lavado de cerebro y un poco ignorancia del hombre y un poco la religión. Entonces ahí tenemos el cananeo. El fereceo era un pueblo que vivía a campo abierto, el fereceo. Esta es otra nación que nos dice en Deuteronomio 7. El fereceo era una nación que no tenían muros. ¿Por qué dijimos que Jericó era muy famoso? Se llamaba la inconquistable Jericó, porque tenían muros. Entonces nadie podía entrar y conquistarlo. Los amorreos vivían en las montañas, tenían sus muros, tenían sus fortalezas. Entonces ahí vemos pueblos que se resisten y no son fáciles de conquistar. Pero tenemos el fereceo, que eran aldeanos que vivían a campo abierto. Vivían así, lo más tranquilo, y no querían invertir en hacer muros, no querían trabajar para hacer muros, y vivían muy tranquilos al aire libre. El problema es que cada vez que venían a conquistarlos, se robaban a sus mujeres, a sus hijos, destruían todo, le robaban todo y quedaban en la nada, porque no tenían resistencia. Esto es el cristiano que hoy en día no tiene muros espirituales. ¿Qué son los muros espirituales? Por ejemplo, yo leo la palabra, empiezo a obedecer, pongo un ladrillo, leo la palabra, escucho, obedezco, mortifico un pecado, pongo otro ladrillo, empiezo a obedecer, a sujetarme, empiezo a tener temor de Dios, empiezo a dejar el mundo y ahí voy formando muros para que cuando venga Satanás tengamos una resistencia. Por eso vemos que el fereceo nos habla de una persona, son naciones que hacen que amar ser poco instruido. Un fereceo es el cristiano que te dice la letra mata y el espíritu vivifica. A mí no me vengas con estudios porque el estudio es para los teólogos y no, yo soy todo espíritu. Y hay otros que ni espíritu dicen, no, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece y ya está, con ese versículo ya, ¿para qué más? Si todo depende de 2 o 3 versículos que hay en la Biblia. Bueno, esas son las personas que se oponen al crecimiento. Estas son las personas que pasan 40 años, están en la iglesia y están siempre en el mismo lugar. Entonces, Mari Jiménez, bendiciones, hermana. Gracias por estar ahí, qué lindo verte. Entonces, el fereceo es un pueblo simple, un pueblo incrédulo, un pueblo ingenuo, que se deja engañar fácilmente. Fíjense cómo los cristianos de hoy se dejan engañar fácilmente. Yo tranquilamente, no digo con ustedes, pero en muchos lados podría llevar una botellita de agua y agitarle que se convierta en algo rojo y le digo, esto es sangre de Cristo, miren, está Cristo conmigo, me lleno de dinero con el nivel de ignorancia que hay, porque son fereceos, porque no tienen muros, no tienen fortaleza, los podemos engañar y les podemos sacar todo el dinero que queremos con un lavado de cerebro. Utilizando la escritura, manipulando, diciéndole que tienen que diezmar, que tienen que ofrendar, si no le están robando a Dios y podemos hacer todas esas cosas que están haciendo al mundo. ¿Y por qué están siendo tan engañados? Porque son fereceos, porque son simples. Y esto el Señor nos está diciendo ahora. Ustedes están estudiando, están leyendo, están buscando, están siendo diligentes. A horario se conectan a los estudios. Si se pierden un estudio, se vuelven a conectar en otro momento, en otro horario. Y están preparándose. Hola, Cinia Fernández, ¿cómo andás? Entonces, ahí están matando este espíritu fereceo. ¿Se entiende cómo están logrando esto? ¿Cómo estamos venciendo sin querer todas estas naciones? Pero ahora ya las tenemos identificadas. Entonces, el fereceo, el hebeo, que lo vamos a ver en el capítulo que sigue, mañana vamos a ver los hebeos, que es un espíritu de lástima. Es un espíritu del cristiano que yo me victimizo, a mí nadie me quiere, yo soy un pobrecito, yo voy a vivir así, yo no voy a prosperar, yo no puedo crecer. Yo me gustaría ser pastor, pero eso es para otro, no es para mí. Es la persona que está minimizada. Es la persona que se victimiza y que le gusta dar lástima. Hermana, ¿cómo anda? Tanto tiempo. Ay, hermano, si le cuento.
Ay, me aumentaron la luz, ay no, y encima que me aumentaron la luz me bajaron el sueldo, encima que me bajaron el sueldo me cayó un rayo en el techo, encima que me cayó un rayo en el techo, mi hijo es delincuente, y así. Y no paran más, decimos, bueno, pero usted tiene más problema que Job, hermanita, le decimos. Entonces ahí estamos viendo los gabaonitas, que les gusta dar vergüenza, les gusta dar que en una posición de lástima, de que... Pero bueno, eso lo vamos a ver mañana. Entonces tenemos el Ebeo y el Jebuseo. El Jebuseo eran pueblos, los vuelvo a remarcar porque son las naciones que tenemos que vencer. Si no sabemos con quién estamos peleando, medio complicado. El Jebuseo es el pueblo donde está Jerusalén. Jerusalén estaba ocupado por los jebuseos en una zona alta. Entonces, los jebuseos también eran orgullosos, soberbios. ¿Por qué? Porque no dejaban entrar a nadie, no dejaban entrar al pueblo de Israel a Jerusalén. Y Jerusalén representa la Jerusalén celestial, nuestra iglesia, nuestra casa, nuestro templo. El tema es que en la puerta de Jerusalén habían ciegos, cojos, paralíticos, y que echaron a David, que no querían a David. No te vamos a dejar entrar, decían. Y esto es lo que representa el espíritu religioso. Cuando ustedes van a una iglesia, se van a encontrar con personas que son ciegas, cojas, paralíticas y se creen los dueños del lugar. Pero no, están usurpando un lugar. Yo me he encontrado con pastoras, con pastores que jamás en su vida han predicado nada y están ahí, le dieron el título como si fuera un cargo, que bueno, y la gente ahí diciéndole pastor. Son ciegos, cojos, paralíticos, pero son malos. Ellos no querían dejar entrar a David. Por eso, si nosotros vamos a una iglesia, por ejemplo, yo a las iglesias donde voy, si leo la palabra, enseño algo o aplico algo, ya todos los ciegos, los cojos, los paralíticos, en lugar de decir, gloria a Dios, viene un hermano que nos va a ayudar, o vamos a la iglesia se va a llenar de guerreros como Josué. No, no, no. No, hermano, acá las cosas se hacen de otra manera. Acá te vas a tener que humillar. Acá vas a tener que servir mucho tiempo. Acá no podés dar la palabra porque en esta iglesia es todo con orden y es todo guiado por Dios. Y bueno, paralíticos, ciegos, cojos, lo que van a hacer esas personas es abortar el plan de Dios en tu familia, en tu ministerio. Que Dios no pueda, que no puedas desarrollar el plan que Dios tiene porque vas a estar toda tu vida en la iglesia renegando con falsos pastores, con falsos hermanos, con falsos ministros. Y te vas a dar cuenta que estuviste 40 años en una iglesia y no hiciste nada. No prosperaste nada. No serviste a Dios para nada. Lo único que pasó fue perder el tiempo. Y Dios está diciendo, hay que ir a vencer a este pueblo. Es el más difícil, ya lo vamos a ver. Cristian Enrique, hermano querido, qué lindo verte, mi hermano de Chile. Gracias por estar ahí. Hace rato que no te veía, pero bueno, pero hablamos por WhatsApp y estamos en contacto. Bueno, volvemos porque me estoy quedando un poco. Entonces, en el capítulo 8, versículo 1, que ni empezamos, dice, Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo a toda la gente de guerra y levántate, y sube a Jaí. Ahora le está diciendo que vaya al pueblo que ellos los habían vencido, con los que fueron derrotados. Dice, yo he entregado en tu mano el rey de Jaí y a su pueblo, y a la ciudad de su pueblo. Entonces, acá vemos que ya el Señor entregó al rey de Jaí y a todo el pueblo. Vayan a destruirlo. Este es un juicio para esta nación, para este pueblo. Fíjense lo que nos dice en el versículo número 2. Y harás a Jaí y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Le está diciendo que los van a vencer ahora. El tema es que ahora están agrandados. El pueblo de Jaí ahora están, bueno, ya lo corrimos una vez, lo vamos a volver a correr. O sea que ahora tienen un exceso de confianza el pueblo de Jaí. Y el pueblo de Israel se está levantando de una derrota. En el versículo 2 dice, y harás a Jaí y a su rey como hiciste en Jericó y a su rey. Solo que sus despojos, fíjense ahora, que Dios no es un Dios malo. Cuando le dice que el anatema de Jericó, que destruyan todo y los recursos, el oro, la plata y todo, era consagrado para Jehová, no es que decimos, bueno, Dios quiere que conquiste y no te quiere dar nada. No, eso era una prueba para el pueblo de fidelidad. Y ahora le está diciendo, solo que sus despojos, ahora van a tomar Jaí, la otra ciudad, solo que sus despojos, sus bestias, tomaréis para vosotros. Ahora sí vayan, conquisten Jaí, que todo lo que van a encontrar es para Israel. ¿Se entiende lo bueno que es Dios? Fíjense que Acán, por no esperar un poquito más, por no esperar unos días más, robó de Jericó.
Entonces ahora estamos viendo, pero no tenía que tocar nada y por eso murió. Pero si hubiese esperado un poquito más, hubiese tomado todo lo que quería de Jericó, de ahí. ¿Se entiende? Ahí en Jai van a encontrar recursos y se los toma para el pueblo. Entonces ahora el Señor le empieza a dar estrategias nuevas. Pondrás pues emboscada la ciudad detrás de ella. Fíjense que Dios ahora le da un plan, una estrategia. Muchos se creen que van a la guerra y con todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ya está, ya con eso. ¿Cómo Satanás se va a poder resistir si le digo, vete de aquí, Satanás? Te reprendo, Satanás. Muchos andan así por la vida y se creen que eso es guerra espiritual. Además de estar descerebrados espiritualmente, son personas ignorantes. Muchos se creen que una guerra espiritual es que tres locos se dan la mano, empiezan a orar, empiezan a tirar locuras por todas partes, uno se va al tercer cielo, el otro empieza a hablar en otro idioma, el otro se desmaya. Listo, ya está, esa fue la guerra. Luchamos contra Satanás. El problema es que después sigue estando todo igual, no hay guerra, no hay nada, no, porque están derrotados, están vencidos. Entonces acá estamos viendo de que Dios les da estrategias y estrategias nuevas. Con Jericó fue una. Y ahora con Jai le está dando otra. Por eso debemos estar atentos con Dios todos los días para ver cuál es la estrategia que nos quiere dar. Si estamos centrados en Dios y a su palabra. Por eso dijimos que es un Dios multiforme. ¿En qué sentido? Estas formas que toma no son siempre las mismas. Por eso, si el Señor trató de una manera conmigo, seguramente con ustedes no lo va a hacer. Va a tratar de otra manera con ustedes. Si en una iglesia Dios obró de una manera, no significa que lo va a hacer de otra manera. Por eso todos dependen de Dios. Por eso al ser multiforme, de que Dios, cada iglesia tiene su palabra. Fíjense que cuando estudiamos las iglesias de Apocalipsis, que estudiamos las 7 iglesias, el mensaje a las 7 iglesias fueron todos diferentes. Nunca se repitió un mensaje. A una le da aliento, a otra la reprende, a otra les dice qué corregir, así con cada una. Y cada una estaba atravesando diferentes situaciones. Pero hoy vemos que todas las iglesias están iguales. Todas las iglesias se han globalizado. Y ya vemos que en todas partes del mundo cantan las mismas alabanzas. Las canciones de Cristín Di Clario, las canciones de Hillsong, que siempre son para niños de 7 años por lo menos. Marcos Witt, todos cantan las mismas canciones, las mismas alabanzas que ya aburren. Hoy me invitan a una iglesia, muchos con todo el amor del mundo me invitan a una iglesia, yo voy, y están con las mismas canciones y somos el pueblo de Dios, vamos a cantar con la música del cielo y siempre las mismas canciones y después el momento de testimonio trágico y ven Señor, como dijiste, y bueno, ya nos conocemos todo lo que es ese sistema. Pero eso es una iglesia globalizada, que obviamente Dios no está ahí. Porque Dios no habla a todas las iglesias de la misma manera y con un solo mensaje. No. Vemos que todas las iglesias hacen lo mismo. Comienzan con 40 minutos de alabanza. 3 alabanzas lentas para llorar, después 3 alabanzas para saltar, después una palabra de 25 minutos con euforia, con aliento, con grito, con salto, después pasen todo adelante al altar, le llaman el altar. Ya estudiamos en Levítico que el altar era el altar de bronce donde se hacían los sacrificios, pero ir a la iglesia y decir, vengan al altar, eso no es un altar. Es pasar adelante, no tiene nada de... Pero bueno, todo el mundo tiene esta cultura globalizada, pasan adelante, oran, se desmayan, caen, te ponen la mano, te vomitan, te escupen, se ponen a gritar con la música, euforia, se desmayan, después se van todos a su casa tranquilo y dicen, bueno, qué buena la presencia de Dios. Bueno, eso es una iglesia globalizada. Pero lo que vemos es que Dios trata con cada iglesia a su manera. La iglesia de Dios hay iglesias que van a estar atribuladas. Al mismo tiempo, otra iglesia están recibiendo las bendiciones. En otro tiempo, la iglesia está siendo probada. En otro tiempo, la iglesia está siendo formada en el medio del desierto. En otra iglesia. Entonces, vemos que Dios se mueve de esta manera. Entonces, acá estamos viendo de que hace una emboscada detrás de Jai. ¿Qué significa esto? Acá hay una estrategia. Está la ciudad y ahora van a hacer una emboscada, una trampa. Esto es estrategia de guerra, por eso dijimos que el libro de Josué es un libro de guerra, un libro de estrategia. No es que, bueno, leemos porque esto nos hace santo. No, nos da estrategias a nosotros para ver cómo estar en sintonía con Dios. Entonces, en el versículo 3 les dice, entonces,
se levantaron Josué y toda la gente de guerra. Fíjense que Josué nos está mandando solo, tiene gente, tiene un equipo, tiene hombres de Dios. Qué lindo que tengamos un pueblo con gente de guerra, gente de Biblia. Gente que en lugar de juntarnos a hablar y que se pongan a chusmear y a contar la vida de todo el mundo y hablar cosas religiosas, que se ponga a hablar de Biblia. Que me dé un poco de guía, que me dé un poco de consuelo, que me dé un poco de aliento. Que me escuche, no sé, pero que me edifique. Esos son los hombres de guerra. Entonces acá estamos viendo que entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Jai, y escogió Josué 30.000 hombres fuertes. Fíjense cuántos hombres lleva ahora Josué. Escogió Josué 30.000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Recuerden cuántos eran que enviaron la primera vez a luchar contra Jai. Vamos al capítulo 7. En el capítulo 7, versículo 3 nos dicen, cuando perdieron, dice, y volviendo Josué dijeron, no suba todo el pueblo, exceso de confianza tenía el pueblo de Israel. Dice, suban solamente 2.000 o 3.000 hombres, que no fatiguen el pueblo, con 3.000 hombres los comemos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que ahora está siendo guiado por Dios. Ahora estamos viendo muy bien, como dice Lizzy Torres, primero habían ido con 3.000 hombres, pero ahora de la mano de Dios le está diciendo lleven 30.000 hombres fuertes. Entonces, lo que Dios le está diciendo es en serio la guerra. No subestimes al enemigo. No vayas a media máquina, que sí, que voy caminando mientras voy fumando un habano, así voy cruzando la guerra. No, esos son los rubenitas. Los rubenitas y los gaditas y media tribu de Manasés quedaron del otro lado de Jordán. Tomaron su tierra prometida sin santidad y sin conquistar nada. Y eso es lo que queremos muchos. Pero acá vemos que Dios le está diciendo, no subestimes. Entonces ahora llevan 30.000 hombres, los cuales se envió de noche. Fíjense que todo estrategia, ahora están yendo de noche. Y partieron de Gilgal, después de estar en comunión con Dios, después de mortificar el pecado de Acam. ¿Se entiende cómo corrigieron sus pasos? Y así tenemos que corregir los pasos. Entonces, ¿qué es lo que dice? Versículo número 4. Y les mandó diciendo, entended, pondréis emboscadas a la ciudad detrás de ella. ¿Qué significa? Detrás de la ciudad iba a haber gente escondida. Dice, no os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos. ¿Qué significa? Que estén todos listos, escondidos atrás de la ciudad para la guerra. Esta es la emboscada y esta es la estrategia. Acá vemos que estas son las estrategias nuevas que Dios le está dando. Acá estamos viendo cómo Dios habla con cada pueblo, con cada iglesia, con cada hombre, de diferentes maneras. Versículo 5. Y todo el pueblo que estaba contigo, dice, nos acercaremos a la ciudad y que todos salgan en contra de nosotros como hicieron antes. Fíjense cuál es la estrategia. Hasta el Señor le hace recordar la macana que se mandaron cuando fueron solos. Por eso está diciendo, vamos a hacer como hicimos antes. ¿Qué es lo que hicieron antes? ¿Se acuerdan cuando fuimos y quisimos enfrentar al pueblo de Jai con 3.000 hombres? ¿Y que nos corrieron hasta abajo de la cama? Sí, bueno, esa misma estrategia le está diciendo que hagan. Entonces, lo que estamos viendo es que Dios le hace recordar como un poquito, recordando los errores que hicieron mal. Dice, como hicieron antes, y huiremos delante de ellos. ¿Cuál es el plan? El plan es que iba a estar todos los guerreros escondidos detrás de la ciudad, no lejos de la ciudad y listos, tenían que estar preparados para la guerra. Esta es la estrategia. Ahora, dice que van a venir un grupo de personas de frente a la ciudad y que los vean. Claro, el pueblo de Jai ya le ganaron una vez y ni bien los vean, van a ir corriéndolo, pero ahora le ganamos y los comemos de nuevo. Entonces tenían que imitar en la misma vez que fueron a conquistar la tierra de Jai. Por eso dice, harán como hicieron antes. Y dice, y huiremos delante de ellos. Entonces, la estrategia era pararse en la puerta de frente, hacer que iban a ir y cuando ellos salen empezar a correr. Entonces, los de Jai van a ir corriendo emocionados detrás del pueblo de Israel. Esto es lo que es la estrategia hasta ahora. Entonces, va a venir el pueblo de Jai agrandado y nos dice en el versículo 6, y ellos saldrán tras nosotros, claro, porque tienen confianza ahora. Porque ahora ya no tienen miedo como la primera vez, pero ahora están con todo.
Entonces, ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad. Se van a alejar de la ciudad, lo van a llevar lejos. Dice, porque dirán, huyen de nosotros como la primera vez. Claro, fíjense lo que dice este pueblo. Son nuestros, los comeremos. Ahora cambió la situación de vuelta. El exceso de confianza lo tiene Jaí. Al principio el exceso de confianza lo tuvo Israel. Por eso lo fue a conquistar la primera vez y salieron derrotados. Y ahora, como ganaron, tienen un exceso de confianza. Ojo con el exceso de confianza. Así somos nosotros. Y así me pasa con la gran mayoría en estos tiempos donde el Señor me usa para enseñar la palabra, que me ha llegado mucha gente que buscaban la palabra, me buscan una palabra, oración, hablamos, charlamos, me buscan y está muy bueno, qué lindo, gloria a Dios, hasta que consiguen un trabajo y después se van. No digo por mí, porque no, me da igual, pueden ir a otra iglesia que sea sana, pero digo el carácter del hombre, que cuando ya quieren lo que tienen lo que quieren, ahí es donde se olvidan de Dios. Bueno, ahora ya está, ya dejo de luchar porque ya tengo lo que quería. Ya conseguí una esposa, ¿para qué necesito ir a la iglesia y estar tan fanático? Yo buscaba porque necesitaba algo, y este es el objetivo que no debemos caer. Entonces, acá estamos viendo que les dice, ellos dirán, huyen de nosotros como la primera vez, huiremos pues delante de ellos. Esta es la estrategia. Majestuosa, divina y simple, no es nada. Fíjense que las estrategias de Dios no son muy complicadas. Entonces, acá iban a empezar a correrlos, versículo número 7. Entonces os levantaréis los de las emboscadas y tomarán la ciudad. Buenísimo, es un plan para hacer una película. ¿Por qué? Viene una parte del pueblo, se ponen enfrente para que el pueblo de Jaí lo vean. El pueblo de Jaí abren las puertas de par en par y los empiezan a correr. Ya lo estaban esperando también armados. Entonces el pueblo de Israel empiezan a correr hasta que estén lejos de la ciudad, porque iban a salir todos a correr, todos los hombres de guerra de Jaí iban a salir a correrlos. Entonces, cuando estén lejos, ahí van a salir los que estaban en la retaguardia, digamos, los que estaban atrás de la ciudad, escondidos, listos, y ellos van a entrar en la ciudad. Claro, van a entrar en la ciudad porque estaba deshabitadas de hombres de guerra. Entonces, solamente tenían que entrar y tomarla. Es una idea majestuosa. Entonces, tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Ya Dios le da la estrategia, ya Dios le dice qué es lo que tiene que hacer a Josué. Y en el versículo 8 dice, y cuando la hayáis tomado, prenderéis fuego. ¿Qué significa esto? El fuego significa juicio. Prender fuego la ciudad de Jaí significa que esta nación, a lo largo de la historia, esto no es un genocidio, como lo quieren llamar muchos ateos, esto no es una matanza de inocentes, esto no es un acto injusto, sino que este pueblo nunca quiso voltearse a ver a Dios, como lo hizo Rahab la ramera. Por eso Rahab la ramera es el ejemplo de que cómo llegaba la palabra de Dios a estos pueblos, pero no se querían convertir. Es más, seguían en sus iniquidades. Estos eran pueblos brujos, satánicos, hacían sacrificios de niños, hacían orgías, crímenes, injusticia. Y Dios tenía que ejecutar los juicios a estas naciones perversas. Entonces acá estamos viendo que está utilizando al pueblo de Israel, por eso le dice, prenderéis fuego. Esta es la evidencia de que hay juicio, el fuego es el juicio. Dice, haréis conforme a la palabra de Jehová. Mirad que os he mandado. Versículo número 9. Entonces Josué los envió y ellos fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Jaí. Jaí, este pueblo, a ver, acá nos está dando ya la posición entre Betel y Jaí. Al occidente de Jaí, y Josué quedó aquella noche en medio del pueblo. Versículo número 10. Levantándose Josué muy de mañana, recuerden que Josué era muy madrugador, no era como yo, que me hay que estar diciéndome que me levante y si estoy solo duermo mucho. Se levantaba de mañana para buscar de Dios. Y cuánto más en esta situación. Imagínense cómo estaba Josué. Señor, ayúdanos, ya aprendimos, ya vimos el error. Y ahí en sintonía, clamando y pidiendo que Dios no se aleje de él. Incluso cómo habrá dormido Josué, orando, Señor, Padre Santo, no me abandones, no me dejes, no me desampares, no temas ni desmayes, tengo miedo, pero bueno, allá lo que eran las oraciones de Josué. Pero ¿cuántas veces deberíamos estar así?
pero a veces nos vamos a dormir sin orar, sin acordarnos de Dios, empieza el día, tampoco nos acordamos, nos lavamos la cara y nos vamos a trabajar así todo. Bueno, ahí vemos la diferencia entre un Josué y nosotros. Entonces se levantaba muy de mañana, pasó revista al pueblo, organizado, pasó revista al pueblo, nos está hablando que se organizan para ir a la guerra. Subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Jaí. Entonces va él delante del pueblo, versículo 11, y toda la gente de guerra con que él estaba subió y se acercó y llegaron delante de la ciudad. Entonces Josué y todos los ancianos y todo el pueblo son los que van a hacerle la trampa, son los que van a tener que correr como la primera vez. Entonces Josué va con ellos y nos dice que, y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Jaí. O sea que acá estaban enfrente, en el valle que estaba él y Jaí. Versículo 12. Y tomó como 5.000 hombres y lo puso en la emboscada entre Betel y Jaí al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo, todos acamparon al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad, y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Ahora vemos que ya tenían todo armado, pasa revista, se organiza, dice, bueno, muchachos, ustedes van a ir detrás de la ciudad, se van a esconder. Él dice, yo voy a ir delante de los ancianos y todos hasta la puerta en el norte de Jaí, y van a ver que cuando los vean van a empezar a correrlos y ahí van a tener que empezar a correr. Esa era la estrategia. Entonces, en el versículo 14 nos dice, aconteció que viéndolo el rey de Jaí, él y su pueblo se apresuraron. Fíjense, ahora ya estaban con el exceso de confianza Jaí. Se apresuraron y madrugaron al tiempo señalado. Los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir a ciegas. ¿Cuántas veces está así el pueblo de Israel? Apresurado, saliendo a una batalla a ciegas, sin prudencia, sin palabras, sin estrategias. Entonces acá estamos viendo que ahora el pueblo de Jaí salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta la emboscada a la espalda de la ciudad. No sabían, claro, no lo habían visto, era una estrategia. Estaban ciegos, agrandados, con mucha euforia. Entonces ahora vemos que caen en la trampa. ¿Por qué? En el versículo número 15 dice, entonces Josué y todo Israel fingieron vencidos y huyeron. Claro, dijeron, bueno, de vuelta, y empezaron a huir. Huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Versículo 16, súper confiados estos hombres, nos dice que, y todo el pueblo que estaba en Jaí, todo el pueblo. Fíjense qué imprudencia. Claro, ahora los conquistamos, los matamos, vamos nosotros. Y dejaron todo indefenso. Entonces, si todo el pueblo que estaba en Jaí se juntaron para seguirle y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad, cayeron en la trampa. Entonces, ahora tenemos la ciudad vacía, con las puertas abiertas, tenemos hombres de guerra que estaban escondidos, preparados detrás de la ciudad, y ahora tenemos con que todo el pueblo de Jaí va corriendo detrás de Josué, y Josué se hacían los que estaban siendo derrotados. Entonces, ahora nos dicen, no quedó hombre en Jaí ni en Betel, que no saliera tras Israel. Fíjense qué imprudencia, que no quedó ningún hombre de guerra. Dice, por seguir, dejaron la ciudad abierta, las puertas abiertas. Y fíjense que de qué es lo que hablamos siempre, de muros, de puertas, de estar frente a las batallas. Ahora quedaron indefensos. Y en el versículo 18 nos dice, entonces Jehová dijo a Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jaí. ¿Qué es lo que significa? Acá vemos que mucho tiempo después, lo mismo que había hecho Moisés cuando peleaba Josué contra Amalek, que tenía que levantar sus manos, y que estaba Ur, y no recuerdo cuál era el nombre de la otra persona, que le ayudaban a levantarle los brazos a Moisés, y que cuando levantaba los brazos, vencía el pueblo de Israel. Levantar los brazos significa orar, ganar las batallas orando. Entonces acá estamos viendo la misma escena. Por eso vemos principios que Dios utiliza. No utiliza lo mismo, acá está utilizando una lanza. Entonces dice, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jaí, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza en la que tenía en la mano. Versículo número 19. Y levantándose,
prontamente a su lugar los que estaban en la emboscada, corrieron y luego alzó su mano. Acá estamos hablando de que levantó su mano hacia la ciudad y la tomaron y se apresuraron a prenderle fuego. Levantar la lanza era la orden para que los que estaban escondidos en la emboscada entren a la ciudad para prender fuego. Entonces, o sea que, ¿cómo era la situación? Josué y todo su grupo de hombres iban corriendo en el desierto y atrás lo corría todo el pueblo de Jaí. Quedan descubiertos, entonces a una distancia Josué levanta la lanza, que esa era la orden, y ahí vienen todos a ocupar Jaí y prenden fuego. Entonces esa es la situación. Versículo 20. Y los hombres de Jaí volvieron al rostro al mirar, y aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Imagínense esta cara. Que venía el pueblo de Jaí, vamos, que los corremos, que somos malos, que somos guapos, mirá cómo huyen, acá se me respeta, acá soy yo, acá. Y miran hacia atrás y ven la ciudad que estaba prendida a fuego. Imagínense los ojitos brillosos del pueblo de Jaí. Ahora, ¿qué es lo que pasa ahora? Entonces ahora, de esa euforia que tenía, de ese exceso de confianza que tenía Jaí, ahora vuelven a caer. Es increíble esto. Y ahora vuelven a estar desarmados. Miedo, pánico. Ven que perdieron la ciudad que está siendo prendida a fuego. Entonces lo que está diciendo es que he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Y no pudieron ni huir, ni a una parte ni a otra. Ahora se encontraron paralizados y con miedo. ¿Qué hacemos ahora? Dicen estos hombres. Tenemos el pueblo de Josué delante y atrás tenemos otro pueblo que tomaron toda la ciudad. No podemos ir a ningún lado. Esta es la situación que está pasando. Entonces lo que vemos es que no pudieron ir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto volvió contra los que los seguían. Entonces acá se revirtió todo. Ellos los perseguían diciendo, bueno, qué poderosos que somos, vamos a destruir por completo al pueblo de Israel. En un segundo miran atrás la ciudad que estaba quemada y a los que ellos pensaban que estaban corriendo se ponen en guardia, se ponen en marcha y los vienen a enfrentar. Y ahora ellos dicen, ¿qué hacemos? Ellos están peleando y atrás nos tienen atrapados. Estaban en una emboscada. Increíble la estrategia. Entonces vemos que se volvieron del desierto contra los que los seguían. Versículo número 21. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Jaí. Entonces acá estamos viendo que, pero eso fue una guerra, no la de Josué con el pueblo de Jaí. Sí, acá es una estrategia para tomar, era una estrategia de guerra. En la guerra es todo estrategia, ninguna guerra se gana sin estrategia. Entonces acá estamos viendo de que se volvieron y atacaron a Jaí. Entonces, como que los que habían tomado la ciudad y los de Josué, es como que lo acorralaron. Entonces, acá, a ver lo que dijo Emilia, perdón que no había leído lo de Emilia. Aarón y Hur fueron los que sostenían las manos. Ahí está, Aarón y Hur. Ahí está, muy bien, sí. Ahí está. Esa era, sí, una guerra también. Es todo lo mismo. Josué estaba peleando contra Amalek, que era la guerra contra la carne. Y ahora acá estamos viendo que son diferentes pueblos enemigos. Muy bien. Bueno, entonces acá estamos viendo en el versículo 22, los otros salieron de la ciudad a su encuentro y fueron encerrados en medio de Israel. Dice, los unos por un lado y los otros por el otro. Y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Entonces acá estamos viendo que Dios cumple, matan a todos los del pueblo de Jaí, y ahora todos los que estaban alrededor, que estaban, que nosotros ahora también los podemos vencer, ahora cambia nuevamente, el pueblo de Israel vuelve a estar. Por eso, después de tomar Jericó, fue de la victoria al fracaso, donde cayeron. Se vuelven a Dios, se vuelven a Gilgal, y ahora lo que estamos viendo, Juan Colombiano, mi hermano querido, ¿cómo andás? Supongo que sos de Colombia, así que bueno, gracias por estar ahí, hermano, qué lindo verte. Estamos con el estudio de Josué. Entonces, lo que tiene que ver con que de Jericó fueron a conquistar Jaí, fueron de vencedores, pasaron a ser vencidos, de la victoria a la derrota. Se reúnen en Gilgal, Dios les da estrategias, les da fuerzas, solucionan todo, y ahora van
de la derrota van a la victoria. Y ahí es donde toman la victoria. Entonces acá estamos viendo que en el versículo 22 conquistan esta nación. Versículo número 23. Pero tomaron vivo al rey de Jai y lo trajeron a Josué. Acá podríamos decir, ojo, alerta, porque muchas veces podemos hacer esto. Destruimos todo. Por ejemplo, decimos, no sé, el amorreo, el orgullo. Destruimos todo. Toda la ciudad la prendemos fuego, pero el rey puede estar firme. Puede estar sin fuerzas, pero puede estar. Y el Señor nos manda a matarlos. Entonces, cuando nos manda a matar, es destruir todo. Todo lo que es el amor al dinero. Quemar todo, quemar al rey, que desaparezca. Por ejemplo, cuando David mata a Goliat, lo había herido con la piedra. Y muchas veces nosotros nos quedamos con eso. Bueno, tenemos herido, tenemos casi vencido. Pero David agarró la espada y le cortó la cabeza. Hay que matar al rey, hay que matar el mal de raíz. Esto es lo que nos enseñan las escrituras. Entonces acá vemos que le trajeron el rey a Josué, que esto era lo que no tenían que hacer. Pero bueno, acá no pasa nada grave. ¿Por qué? Porque acá lo que Dios le manda al pueblo es que maten a todos, al pueblo de Israel. ¿Recuerdan cuando estaba Saúl, que también había tomado el rey de Amalek, que no me acuerdo el nombre? No me acuerdo, que ya estoy viejo. Pero bueno, Saúl había hecho que había tenido preso a el rey de la ciudad que tenía que conquistar. Habían conquistado todo y no mataron al rey. ¿Qué significaba esto? Y que Saúl quería hacer alianzas. Acá corrían el riesgo de querer hacer alianzas con el rey. Bueno, rey, vamos a tratar, ¿qué hacemos? Y llegaban a un acuerdo. Bueno, ustedes tomen la tierra, tomen esto, pero nosotros seguimos al mando, quedamos acá. Entonces, y Dios no quiere nada de eso. No podemos estar transando con el mundo. No podemos estar en una guerra y decir, bueno, pero de mientras vamos a bailar, fumamos, andamos con mujeres, pero gloria a Dios, yo mato todo, pero seguimos con ciertas cosas. Pero Dios nos manda a quemar todo. Versículo número 24. Cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Jai en el campo y en el desierto, donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos. El filo de espada, ¿qué significa? La palabra de Dios. La espada es la Biblia. Nuestras guerras espirituales se ganan a filo de espada. Por eso decir, no, la letra mata, yo a mí déjame con el espíritu, eso es falso. Es una estrategia satánica. Así como estamos viendo que hay estrategias de parte de Dios, Satanás tiene esas estrategias. Y hoy utiliza Satanás la estrategia del buenismo, la estrategia de que somos todos hermanitos, que Dios es amor, bueno, son todas estrategias del enemigo. Bueno, entonces vemos que a filo de espadas cayeron a filo de espada hasta ser consumidos. Todos los israelitas volvieron a Israel y también también le hirieron a filo de espada. Mataron a todos. Y esto es lo que Dios quería. Esto están cumpliendo con el plan de Dios y esto es lo que nos está mandando a nosotros a conquistar estas naciones. Versículo número 25. Y el número de los que cayeron en aquel día, entre hombres y mujeres, fueron 12.000, todos los de Jai. 12.000 hombres, una matanza. 12.000 hombres, entre hombres y mujeres, o sea que no quedó nadie. Hasta ahora está vivo el rey, vamos a ver qué es lo que pasa. Versículo número 26. Porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza. ¿Qué es lo que vemos? El mismo acto de Josué, no era que solamente que Josué dijo, vamos, dio la orden y bajó y vamos a pelear. No. Durante lo mismo que Moisés, cuando Moisés estuvo con Nur y con Aarón, que en toda la batalla con las manos arriba, Josué también con la lanza arriba. Ahora estamos mostrando un Josué, un espíritu guerrero. La lanza representa la guerra, representa el ir a atacar. Entonces, lo que estamos viendo, fíjense la diferencia. Cuando Moisés estaba con Aarón y con Hur orando, el pueblo estaba luchando contra la carne. Estaban luchando contra Amalek. Estaban luchando porque querían carne, querían agua, y ahí estamos nosotros peleando. Cuando murmuramos contra Dios, se levanta la carne y nos viene a atacar. Esto es lo que significaba. Entonces, el pueblo de Israel no estaba buscando guerra. Amalek se levantó solo y le fue a hacer guerra. Y es así como caminamos muchas veces. Decimos,
ay, yo ando por la vida y el mundo se me levanta contra mí, me ataca, me persigue, me da guerra y no me da descanso y yo me defiendo como puedo, pero acá estamos. Bueno, un tiempo de guerra era así, pero ahora es todo lo contrario. Ahora es Josué el que está yendo a conquistar. ¿Se entiende? Esta es la diferencia de un guerrero. Porque el pueblo de Moisés se defendía como podía de la carne, en simples palabras. Pero ahora Josué toma la lanza y todo su pueblo van a conquistar. Esta es la diferencia y dónde tendríamos que estar. Conquistando la tierra prometida a filo de espada y con una lanza yendo a la guerra. Entonces vemos que en el versículo 26 nos dice, porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Jaí. Esto es oración. Esto es estar en comunión, es estar con el pueblo, es estar unidos. Versículo 27. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad conforme a la palabra de Jehová que había mandado a Josué. ¡Qué lindo! Ahí tienen las bendiciones. Ahí cada uno, imagínense, wow, qué lindo, tomar los despojos, tomar animales, tomar cosas que necesitan, y ahí estaban las bendiciones. Que ya Dios le está dando las bendiciones, le está dando las tierras, le está dando todo. ¿Se entiende cómo Dios va cumpliendo con todo? Versículo 28. Y Josué quemó Jaí y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. O sea que ahí no tomaron nada, quedó todo desolado. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que significa esto? Acá vemos que desaparece esta nación, una nación nueva. Ahí vemos el pueblo de Dios con Dios adelante. Fíjense lo que pasa ahora. ¿Qué es lo que pasa con el rey? Versículo 29. Y al rey de Jaí lo colgó en un madero hasta caer la noche. ¿Qué es lo que vemos ahora? Bueno, menos mal. Porque siempre que lo dejan vivo al rey, después el rey termina negociando y el pueblo termina volviendo a la esclavitud de estos reyes. Esto es lo que vamos a ver a lo largo del pueblo de jueces, el pueblo incluso este mismo pueblo de Josué empiezan medio a flaquear con la lucha. Entonces acá estamos viendo que a este hombre, a este rey, Josué lo colgó de un madero. Acá vemos que en ese tiempo lo colgó en un árbol seguramente. Pero, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Maldito el que muere en el madero. Este es el castigo de Dios, esta es la humillación a una nación de que al rey lo humillan de esta manera. Por eso los reyes muchas veces preferían morir, suicidarse y no pasar este tipo de vergüenza. Pero bueno, Josué lo colgó en un madero hasta la noche. Cuando el sol se puso, mandó Josué a que lo quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad. Fíjense, esto es como un recordatorio. Lo echan a la puerta de la ciudad y levantaron sobre él un montón de piedras que permanece hasta hoy. ¿Qué significan? Estas piedras es un monumento y un recordatorio, es algo simbólico, que estamos viendo cómo Dios le quita todo al rey. Cómo estos reyes soberbios que vivieron siempre como sin Dios, como ellos querían, bajo su dominio, su autoridad, como Nabucodonosor. No es esta la gran Babilonia que yo conquisté, que yo construí, con el poder de mi mano, con la fuerza para mi gloria. Bueno, así son los reyes, soberbios, orgullosos. Y acá estamos viendo de que Dios ahora está ejecutando los juicios. Imagínense la injusticia de este rey a lo largo de toda su vida. Habrá aumentado los impuestos, habrá sido corrupto, habrá sido adúltero, habrá sido un sanguinario, habrá sido un idólatra, de lo peor. Y ahora estamos viendo de que está puesto en vergüenza, lo cuelgan, lo matan y ahora queda como escombros, como diciendo quedó nada mismo de este rey. Es como decir, ¿yo por qué? Tengo mi presidente que me aumenta los impuestos, que me pone el aborto, que pone homosexuales en todas partes, que está con esto, y decimos, Dios mío, qué hombre malo y que Dios no mueve su mano. Sí, Dios mueve su mano en su tiempo, en esta vida o en la otra. Y acá estamos viendo que acá le llegó el momento a este rey. Y el momento le va a llegar a todos los hombres de la tierra. No se van a salvar de encontrarse con Dios. Por eso debemos descansar en eso. Y no decir, ¿cómo prospera el impío? ¿Cómo prospera? ¡Ay, qué bien que le va! Yo de nada me sirve vivir en santidad, porque a mí me va todo mal y a él le va todo bien. Por eso mejor comamos y bebamos que mañana moriremos. No, somos hijos de Dios. Que ellos hagan eso, tienen otro padre que es Satanás. Pero acá estamos viendo de que Dios está ejecutando los juicios y este pueblo cae y queda en la nada misma. Y vamos a terminar la lectura. Fíjense cómo ahora tenemos una victoria.
Cómo el pueblo de Israel vuelve a recuperar la confianza. Cómo el pueblo de Israel ahora se encuentra fortalecido, se encuentra bien en sintonía con la palabra de Dios, obedecen. Entonces, lo que vemos es que ahora en el versículo 30 vemos que está la lectura de la ley en el monte Ebal. Fíjense que esta no es la misma situación. Ellos conquistaron en Jericó y tenían que volver a Gilgal y leer la ley nuevamente, la palabra, estar en comunión con Dios. Pero la victoria hizo que vayan a tomar de vuelta sin pensar en Dios. Entonces vemos que ahora, luego de la victoria, ahora tenemos un pueblo humillado. ¿Se entiende? Entonces este pueblo que se habían agrandado por conquistar Jericó, ahora vemos que conquistan Jaí y ahora son humildes. ¿Vieron cómo Dios va formando al pueblo? Entonces ahora vemos que ellos dependen de Dios hasta en la victoria. Y este es el llamado telefónico para nosotros. Van a llegar las victorias, van a llegar triunfos, van a llegar que Dios nos hace vencer. Cosas que parecían imposibles y que decimos, ay, por fin me saqué un peso de encima, ay, por fin, qué paz que tengo, qué alegría, estoy en victoria, estoy contento, estoy alegre. Pero es ahí lo que hay que volver a su palabra, hay que volver a encontrarnos en su presencia, hay que volver a estar humillados como estuvo Josué, no agrandados. Yo creo que el Señor me llega a dar una camioneta último modelo 4x4. Me parece que se suspenden los estudios por, seguramente, capaz que sale eso de mi corazón. No lo creo, ojalá que no. Pero lo que vemos es que muchas veces las cosas materiales hace que nos olvidemos de Dios. Nos olvidemos de estudiar, nos olvidemos de su palabra, nos olvidemos de humillarnos. Y decimos, ya, lo consigo todo con la fuerza de mis manos, qué bonito, si nada más depende de mí. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa ahora con el pueblo. En el versículo 30 nos dice, entonces Josué edificó un altar a Jehová. El altar, recuerden que representa el sacrificio de Cristo. Un altar era para hacer un sacrificio, recuerden la ley levítica y todo lo que ya estudiamos. Entonces, edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte Ebal. Este monte Ebal significa maldición. Y están entre medio del monte Ebal, que significa maldición, y el monte Gerizim, que significa bendición. Y ahora vamos a ver un poco cuál es la enseñanza que hay con esto. Entonces, en el versículo número 31 dice, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Recuerden de que ahora esto es un libro histórico, que ahora tenemos que tomar las enseñanzas conforme a la ley. Ya la ley está instalada, por eso dice que están haciendo esto conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés. Entonces ellos están en sintonía, este pueblo, porque están con la ley, porque están con la Biblia, porque están con las escrituras. Pero vamos a ver que en los tiempos de jueces van a estar tan lejos de la ley y así les va. ¿Se entiende? Entonces, lo que vaya pasando es historia nada más. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Así vamos avanzando en el proceso. Muy bien, Cinia Fernández. Cuando estamos bien, mayormente nos alejamos. ¿Saben qué? Es algo raro también esto. ¿Qué es lo que pasa? Nos pueden pasar dos cosas. Por ahí buscamos mucho cuando estamos necesitados. Cuando estamos necesitados, ay, Jehová, te buscaré de noche, de mañana, Jehová es mi pastor, nada me faltará, todo lo puedo en Cristo me fortalece, vamos a ayunar, vamos a la iglesia, vamos a adorar, voy a ofrendar, vamos a hacer todo, gloria a Dios, amén, aleluya. Muchos están así cuando están siendo atormentados o tienen problemas, que buscan a Dios de día, de noche, de mañana, alzo mis ojos a los montes, gloria a Dios. Viene un poco de paz a su vida, consiguen lo que querían, ven la fidelidad de Dios y es ahí donde se enfrían. Como el pueblo en el capítulo 7, que ya van a la conquista solo y yo ya me manejo, bueno, yo tampoco quiero ser un fanático religioso, Dios sabe que mi corazón yo necesito vivir en el mundo, que después de todo Dios quiere que, bueno, ahí tenemos ese tipo de cristianos. Después tenemos cristianos que son al revés, de que cuando está todo mal, o cuanto más tienen que buscar de Dios, no buscan. ¿Se entiende? Y que solamente buscan a Dios cuando están las cosas bien.
Este es el cristiano que va a la iglesia, qué bonito, me va todo bonito, ofrendamos, ay, qué lindo, gloria a Dios, uy, me desmayé, oh, cuánta gloria, cuánta presencia, me va todo bien, amo a Jesús, lo amo, Él es mi vida, Él es mi amor, Él es todo Cristo en mi vida. Y así viven porque están todas las cosas tranquilas. Ahora, viene una pruebita, viene una prueba, viene una tribulación y ya se van corriendo a pedirle consejo al mundo, ya se van corriendo, ya niegan el nombre de Dios, se enojan con Dios, levantan el puño al cielo. Entonces tenemos esas dos opciones. El hombre va cambiando según, pero por eso nosotros tenemos que tener un equilibrio. ¿Se entiende? Estamos en tribulación, buscamos y clamamos a Dios. Pero lo que más cuesta es que cuando estamos en victoria y las cosas están bien, ahí ya no oramos tanto como antes. Ahí ya la intensidad de las oraciones no es lo mismo. Bueno, ahí es donde hay que corregir, ahí es donde hay que fortalecer. Bueno, entonces, acá estamos viendo que Josué hace como estaba escrito en el libro de la ley, un altar de piedra entera sobre las cuales nadie alzó hierro. ¿Qué es lo que es esto? Josué está haciendo un altar de piedra, acá es donde se hacían los sacrificios, donde nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová y sacrificios y ofrendas de paz. ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, acá vemos que Josué obedece a Dios, no se despega de la Biblia ni a diestra ni a siniestra. El libro de la ley está sobre su boca. Entonces, Josué hace lo que está en la ley de Moisés. Vamos a Éxodo 20, 25. Éxodo capítulo 20, versículo 25. Y vamos a ver qué es lo que están haciendo ahí. Y acá vemos que en Éxodo capítulo 20, vemos que la ley demandaba, en el versículo 25, y se me hicieres altar de piedra, altar era donde hacían los sacrificios de los animales, que el altar se hacían con piedras, y ahí hacían los sacrificios, ponían la leña y ponían el animal para hacer el sacrificio. Entonces dice, si me hicieres altar de piedra, que esto representa la cruz de Cristo, dice, no labres la cantería. ¿Qué es lo que significa esto? Que no hay que labrar el canto de las piedras. No tenés que corregirla, no tenés que decirle, bueno, la dejamos bien cuadraditas, las dejamos un altar perfecto. Qué lindo, hacemos un altar de una estatura, con un nivel, con bien derechito, y lo vamos a ir puliendo y que sea un altar lindo. No. Lo que está diciendo es que no las labrarás de cantería. Las piedras tenían que ser así como eran. Las piedras tenían que ser como estaban, así, sin corregirlas, sin limar las asperezas ni nada. Entonces, lo que está diciendo es que no labrarás de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. ¿Qué es lo que está diciendo? Que no podían utilizar ninguna herramienta de hierro para labrar las piedras, porque si no va a estar profanado. Entonces, si yo en ese tiempo digo, bueno, vamos a hacer un altar a Jehová como nos dice la ley, bueno, y agarro un hacha o un cortafierro o algo para romper las piedras y la empiezo a romper y hago un altar con eso, va a estar profanado. Va a ser un sacrificio que no es apto. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué representa? Todo esto tiene un significado espiritual. Bueno, lo que tenemos que entender es que el altar representa la cruz de Cristo. Y la cruz de Cristo, en la cruz se ejecutó el plan de salvación para la humanidad. Y en la cruz, Jesucristo no necesitó de nadie, no necesitó de ningún hombre para ejecutar el sacrificio. Entonces, lo que le está diciendo acá al pueblo, ustedes no hagan nada. Hagan el altar, pero que el hombre no se intrometa. El hombre no tiene nada que ver con la salvación. Y esto es lo que vemos en la iglesia, que hoy el hombre, ¿qué sería? Una piedra con los labres, digo labrada porque es eso, labrar las canterías. ¿Qué significaría? Que el hombre se está interponiendo entre el sacrificio. Yo pongo mi parte en el altar, yo pongo mi parte en el sacrificio. Vayan al sistema religioso y vean cómo los chamanes modernos, cómo esta horda de religiosos que se creen que ellos son los intermediarios para la salvación, cuando no. Cristo es el único que ejecutó el plan de salvación. El hombre, ¿qué es lo que estamos viendo con lo que es labrar las canterías? Y hoy vemos el sonido profesional,
vemos luces, vemos que los escenarios, wow, majestuosos, pantalla gigante, Ultra HD, uy, qué lindo. Bueno, todas esas cosas. Pastores que son ungidos, que son famosos, wow, que tienen millones de reproducciones, que tienen millones de fans, qué lindo. Bueno, está profanado ese lugar. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque Dios dice piedra solamente en el altar. ¿Se entiende? Porque acá el hombre no tiene nada que ver. Entonces, ahí tenemos la ley. Volvemos a Josué. Entonces, con la ley, vemos que nos dicen. Lo vuelvo a leer, versículo 31. Como Moisés, siervo de Jehová, había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley. ¿Dónde? Éxodo 20, 25. Dice, un altar de piedra entera sobre las cuales nadie alzó hierro, que nadie ponga su mano, que nadie se meta. Pero el hombre es más, Señor, yo soy más iluminado y voy a llevar una estrategia para evangelizar, para ganar almas, para que se conviertan. Y la estrategia es decirle que van a ser ricos, la estrategia es hacer teatro, la estrategia es hacer cine, la estrategia es decirles que el Señor tiene un plan maravilloso para su vida. Bueno, es el hombre intrometiéndose, como siempre. Entonces, eso es alzar hierro. Dice, y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. Entonces acá vemos que cumplen con la ley estando en victoria. ¿Vieron que se puede hacer las dos cosas? Se puede ganar, estar en victoria y estar cumpliendo con la ley. Ahora, en el versículo 32 nos dice, también escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés. La ley de Moisés son los 10 mandamientos. Entonces ahora también allí escribieron una copia. Tienen que copiar en las piedras, que quede grabado los 10 mandamientos. Como nos decía el pastor Boni Lozano el otro día, que el pueblo religioso está tan preocupado ungiendo con aceite, cantando, vomitando, haciendo una serie de rituales, pero no se toman la molestia de aprenderse los 10 mandamientos. Si no aprenden los 10 mandamientos, no reconocen los pecados. Si no reconocen los pecados, no van a identificar los pecados. Si no identifican los pecados, no se van a arrepentir de ningún pecado. Y si no hay arrepentimiento de pecado, no hay salvación. Pero eso sí, qué bonito que cantan, qué bien que se entretienen en la iglesia. Pero bueno, acá vemos que los 10 mandamientos están grabados en las piedras. Hicieron una copia, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Les pone los 10 mandamientos en la cara en el medio de las victorias. Podrían estar haciendo una fiesta, comiendo, bailando, vamos de vacaciones, los lingotes de oro que conquistamos, wow, qué lindo todo, y proyectos, planes, todo. No. Josué ahora le dice, acá están los 10 mandamientos, que no se les olvide. Vamos a darle la gloria a Dios en el medio de la victoria ahora, que es lo que más cuesta. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Acá nos está hablando de Deuteronomio 27, versículo 2 hasta el versículo 8. A ver, acá estamos viendo que están en un lugar geográfico donde está el monte Ebal y el monte Gerizim. Están estos dos montes con dos nombres. Y todo el pueblo de Israel están ahí divididos. Y ahora Moisés va a dividir las tribus, 6 tribus por un lado y 6 tribus del otro. Fíjense que en el versículo 33 nos dice, y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, acá estamos viendo que cada uno con sus líderes. Por eso en las iglesias tienen que haber diáconos, tienen que haber obreros, tienen que haber maestros, tienen que haber pastores, tienen que haber hombres de guerra que puedan guiar a las personas. Entonces acá estamos viendo que hay jueces, estaban de pie a uno y a otro, al otro lado del arca. ¿Qué es lo que vemos? Vemos que va a estar un monte de un lado, el monte Ebal, que representa monte maldición, y monte Gerizim, que representa bendición. Entonces tenemos 6 tribus de un lado, 6 tribus del otro, y en el medio el arca. Fíjense que ahora está en el medio de la victoria del pueblo de Israel, están con la presencia de Dios. ¿Qué significa esto? Que no debemos dejar nunca la presencia de Dios, por más que nos ganemos la lotería, por más que encuentres tu pareja, tu hombre ideal, tu mujer ideal, por más que encuentres un trabajo que te demande todo el día. No, en el medio de la victoria, nunca dejar la presencia de Dios. Y fíjense que viene de la mano con la palabra, porque para imaginarnos lo que es la presencia de Dios, tenemos una creatividad.
yo siento burbujitas en la piel, el Espíritu Santo me abraza, viene una luz de lo alto y me dijo, eres mi hijo amado, y yo lloraba, y bueno, cada uno tiene su delirio místico, obviamente, de qué es la presencia de Dios, pero la presencia de Dios es leer su palabra y ponerla en práctica. Ahí está Dios en el medio de las personas. Y eso es lo que el hombre no entiende. Porque el hombre necesita ver, necesita que la mano de Dios esté constantemente, que caiga fuego del cielo, que haya... No. Muchas veces vamos a estar muy felices pecando y no nos vamos a enterar. ¿Por qué? Porque no estamos leyendo la Biblia. Entonces, acá estamos viendo que estaban con el arca en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Así los extranjeros como los naturales, la mitad de ellos hacia el monte Gerizim, fíjense, la mitad de las tribus hacia el monte Gerizim, que es monte de bendición, y la otra mitad hacia el monte Ebal. Entonces acá tenemos las 12 tribus divididas en dos. Uno en el monte bendición y el otro en el monte maldición. Y da la casualidad de que este orden los daba, no quiero ir ahora porque bueno, ya estamos avanzados en el tiempo, pero si estudiamos este tema solo, vamos a ver de que estaba dividido por las hijas, los hijos de Lea y de Raquel por un lado, que eran los hijos de la bendición, estos estaban en el monte Gerizim, y por otro lado teníamos los hijos de la sierva, que esto nos habla de los hijos de maldición. Entonces, no eran que eran de maldición, pero sí que, como los hijos de Jacob, de las 12 tribus, los que están benditos, lo que hay la bendición, estaban para los hijos de Lea y de Raquel, que eran las esposas. Pero bueno, en simples palabras, están 6 tribus en un monte maldición y el otro en una bendición. Pero esto es una representación, no es que hay una maldición y una bendición para un lado. Esto es lo que quiero que entendamos. Y esto es lo que quiero que el mensaje para nosotros. Fíjense lo que dicen. Nos dice, la mitad de ellos estaban en el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes de que bendijesen primeramente el pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley. Acá dice que se va a la ley. ¿Qué es lo que va a empezar a leer Josué? Recuerden que acá ahora está bendición, por un lado, Gerizim, en el monte Gerizim, y la otra mitad en lo que es Ebal. Maldición y maldición, ya tenemos el pueblo ahí. Ahora se ponen a leer esto en este contexto de que están en los dos pueblos. Imagínense que digan, bueno, vos parate en el pueblo maldición y vos en el monte bendición. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley. Fíjense que Josué era un hombre instruido en la palabra, porque nos dice la palabra que meditaba, y cuando se pone a leer, sabe de lo que estaba hablando. No es que le venía un rayo y entraba en éxtasis y leía una palabra que no entendía. No, él con su sentido común, con su estudio, con su lógica, la está aplicando. Y vemos que dicen, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. ¿Qué es lo que les leyó Josué? Que con esto nos vamos a despedir. Josué le está leyendo Deuteronomio capítulo 28. ¿Qué significa esto? En Deuteronomio capítulo 28 nos habla de las bendiciones de Jehová y después nos habla de las maldiciones de Jehová. Por eso en el capítulo, vamos a Deuteronomio 28 un poquito y vamos a ver qué es lo que le estaba leyendo y en qué contexto, porque estaban parados en el monte maldición y en el monte bendición para leerles esto. Entonces, en Deuteronomio capítulo 28, fíjense cómo nos habla primero bendiciones de la obediencia. Así empieza, y esto es hermoso. Acontecerá, fíjense lo que les estaba leyendo. Entonces, acá estamos viendo que el mismo pueblo podía estar bendito o maldito, y lo acaban de vivir. Fueron malditos contra Jaí, perdieron. Fueron benditos por obedecer en Jericó. Volvieron a ser benditos por obedecer contra Jaí. Y esto es lo que está mostrando el plan de Dios, de cómo hay bendición y maldición para el pueblo de Israel, que somos nosotros también. Entonces, y ahora les viene a leer esto, por eso no es que decía, bueno, acá está el pueblo, el otro, son malditos, no. Nosotros también estamos en el monte Ebal o en el monte Gerizim, podemos estar en cualquiera de los dos, según nuestras conductas. Entonces, en lo que nos habla acerca del capítulo 1, capítulo 28, versículo 1,
Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, de esto se trata. Este es el principio de que si hay maldición o bendición. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, estamos hablando de la Biblia. Si hay algún místico que habla de manera personal, bueno, pero la palabra nos habla de que encontrar la voz de Dios nos habla de la palabra. Para guardar, ¿qué significa guardar? Leer la palabra y guardarla en el corazón. Y poner por obra sus mandamientos. Acá está lo que es las bendiciones por la obediencia. Acá va a haber bendición. Que yo prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Estas son las promesas de las bendiciones, de estar en el monte Gerizim. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán inevitablemente. Camina en santidad, camina en obediencia, guarda la ley. Sé prudente, busca a Dios todos los días de tu vida. Inevitablemente todas estas bendiciones te alcanzarán. Aunque no lo quieras, Dios te la va a dar, porque Dios es fiel a su palabra. Por eso Dios no es fiel a nuestra palabra. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, o sea que si oyeres, estamos escuchando de oír la palabra, estudiarla, ponerla en práctica, bendito serás tú en la ciudad, bendito en el campo, gloria a Dios, empiezan las bendiciones. Bendito el fruto de tu vientre, o sea, tus hijos, el fruto de la tierra. Qué lindo, vas a poner un negocio y va a prosperar, vas a poner todo y va a ser bendecido. El fruto de tus bestias, tu camioneta no se va a romper, tu auto va a funcionar bien. La cría de tus vacas, de tus rebaños, de tus ovejas, todos tus recursos. Tu casa, tu televisión, todo lo que es tuyo. Tus hijos, todo va a estar bendecido. Bendita será tu canasta. Qué lindo, vas a tener para comer, no va, hasta te va a sobrar. Tu arteza de amasar, esto es un instrumento para la harina y todo lo que nos lleva para la producción del pan. Bendito serás tú al entrar. ¿Qué significa? Qué lindo que cuando el sueldo que cobramos o el dinero que entre, que esté bendecido. Pero el que está maldito recibe dinero y desaparece. Y nunca llega a pagar nada, porque están malditos. Pero acá el Señor, por las consecuencias de la obediencia, bendito serás tú al entrar y bendito al salir. Jehová derrotará a tus enemigos y que se levantarán en contra de ti. Por un camino saldrán en contra de ti, por 7 caminos huirán delante de ti. Bueno, esto es lo que el sistema religioso dice. Bueno, el Señor nos quiere dar todo esto y te da caminando como quieras, obviamente, en un contexto de pereza y de vagancia. Lo único que le tenés que pedir con fe. Bueno, no funciona así. Acá estamos hablando que si se guarda la ley. Ahora, a partir del versículo 15, vemos lo mismo, pero revertido con maldición, consecuencias de la desobediencia. Pero aconteciere que si no escuchares la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos por el que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Ahora vienen las maldiciones. Y lo mismo, maldito serás tú en la ciudad, maldito en el salir. Entonces acá estamos viendo las bendiciones y las maldiciones. ¿Qué es lo que le está leyendo Josué a este pueblo? Los para en el mismo monte para que puedan identificar. ¿Dónde estás parado? ¿Dónde querés estar? ¿Querés estar en Ebal, que es maldición? Bueno, fuimos a pelear contra Jai y nos fue mal. Fue maldito, porque había pecado, el pecado de Acam, y había negligencia. No estaban enfocados en Dios y hubo maldición. Por eso estaba leyendo las consecuencias de la desobediencia. Y después vemos que parados en el monte Gerizim, o quieren estar así, como en el monte Gerizim. Si acontecieres que oyes la palabra de Dios y la guardas en tu corazón y la pones por obra, todas estas bendiciones te alcanzarán. Taca, 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 taca. Ahora, quieren caminar de una manera desobediente, todas estas maldiciones te alcanzarán. Caminarás como un loco, te desposarás de familia, no, construirás casas y no la habitarás, maldito el fruto de tu vientre, maldito tu entrada, maldito tu salir. ¿Se entiende en qué posición los pone? Entonces, ahora le estaba leyendo Deuteronomio capítulo 28. Entonces, volvemos ahora a Josué ya para terminar la lectura. Volvemos a leer el versículo 34 del capítulo 8. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, imagínense, con ese ejemplo didáctico de maldición o bendición, ustedes eligen, no hay un punto medio, no hay grises. Entonces, después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley, lo que les acabo de leer. Tendríamos que leerlo todo, pero bueno, no tenemos tiempo. Entonces, es blanco o negro, muchachos, le está diciendo Josué. Ahora tenemos que tener la madurez, fíjense qué líder. Josué le está diciendo
Desobedecimos y perdimos. Obedecemos y ganamos. Y ahora les muestra todo lo que es las bendiciones y las maldiciones y dice, ahora elegimos, ¿es blanco o es negro? Y esto es lo que el Señor nos dice a nosotros. Caminamos sin la palabra de Dios, sin obedecer, sin poner en práctica, caminamos en pecado, hay maldición. Mortificamos los pecados, empezamos a caminar en santidad, empezamos a obedecer, a crecer en fe, a crecer en amor, y van a haber bendiciones inevitablemente. ¿Se entiende cuál era el mensaje? Y en el versículo 35 dice, no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés, que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación. ¡Wow! ¡Qué hombre! Yo me imagino al pueblo de Israel, este Josué no para de leer. Dale, Josué, qué emoción que tenés, tanto te gusta Moisés, bueno, hay gente que ven así a la palabra de Dios, qué fanáticos que son. Este está todo el día. Miren estos locos, están 1 hora 45 estudiando la Biblia. Bueno, Dios está en todas partes, no quiere que seamos tan fanáticos. No, Josué era un hombre de Dios y le leía la palabra, le leía y seguramente se la explicaba y estaba aplicando todo lo que sabía. Entonces, no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés. Entonces, toda la ley se la sabían bien el pueblo. Dice, que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y las mujeres y los niños y los extranjeros que moraban entre ellos. Entonces, acá estamos viendo de que todos escucharon la palabra de Dios. Qué lindo cuando hay un pueblo instruido, ¿eh? Qué lindo cuando el pueblo sabe que hay consecuencias del pecado. Qué lindo cuando el pueblo sabe que Dios bendice cuando hay obediencia, que no es en vano caminar en santidad. Qué lindo cuando están advertidos. Pero qué triste cuando no hay palabra de Dios. Qué triste cuando están en iglesias que te están mintiendo, que te están vendiendo algo que no es y que te hacen caminar por un camino equivocado, porque estás en una sinagoga de Satanás, que te están corrompiendo la mente y estás convencido de que vas por el camino correcto, pero tu vida solamente hace falta que mires para tu vida y vas a encontrar que estás viviendo con las maldiciones de Deuteronomio 28. Yo me encontré así en el sistema religioso. Yo estaba yendo a la iglesia, ofrendaba, diezmaba, me había separado, me fue todo mal. Iba a la iglesia y yo creía que Dios estaba conmigo y que Dios me quería bendecir, porque esto es lo que me decían todos los días en la iglesia. Pero cuando leo Deuteronomio 28 vi mi realidad, de que estaba en maldición, que mi vida era patética, que estaba lejos de Dios. Y que yo decidía si me quedaba en ese monte Ebal o pasaba al monte Gerizim. Yo decidía y tuve que hacer todo mi esfuerzo posible y lo sigo haciendo para no estar en el monte Ebal y pasar al monte Gerizim, que es el monte de la bendición. Así que bueno, nada más, mis queridos hermanos. Hemos terminado. Mari Jiménez, muy bien, ahí saludándose con Luisa de la Cruz, que son amigas, seguro. Marcelo también lo he visto por ahí, también le mando saludos. Así que bueno, mis queridos hermanos, gracias por estar ahí. Estuvo lindo. Mañana vamos a ver lo que es el espíritu hebeo, vamos a ver a los gabaonitas, vamos a tener que vencer mañana lástima. ¿Nos gusta dar lástima? ¿Nos gusta victimizarnos? Nos gusta decir, bueno, yo soy poco, yo soy nada. Entonces, ¿nos gusta esa postura? Bueno, hay que vencerlas. Así que bueno, qué grande, Marce, ahí está firme. Así que bueno, Marcelo siempre me habla acerca de Deuteronomio 28. Siempre me dice que bueno, cuando lo leyó te pega en la cabeza. Y bueno, nos sigue hablando de lo mismo y constantemente. Así que bueno, a todos. Así que bueno, mis queridos hermanos, hemos terminado. Vamos a terminar en oración. Qué lindo el estudio de ayer, la verdad que mucha gente me dijo qué lindo el estudio de Sara, el estudio de las mujeres, y es para ustedes porque se merecen que se enfoquen ustedes, que vean, eso es lo que estoy viendo, muchas mujeres valientes, muchas mujeres que se esfuerzan, que quieren revertir, que quieren salir del monte Ebal para entrar al monte Gerizim, y las estoy viendo. Así que no, y miren que yo no soy de adular a nadie, yo no soy de estar vendiendo cosas que no son, pero bueno, yo veo el esfuerzo y se agradece y Dios va a tener en cuenta todo lo que están haciendo. Así que bueno, vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, poderoso Dios, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, poderoso Dios, una vez más por otro estudio, por tanta luz, por las revelaciones que mis hermanos están entendiendo. Y si están desde el principio hasta ahora es porque entienden. Es porque la fe los empieza a mover. Es porque tú te estás moviendo, Señor, porque el Espíritu Santo está moviendo, está moldeando el corazón, la conciencia. Nos estás formando, Padre Santo, conforme a tu palabra.
Por eso necesitamos de tu palabra constantemente. Ayúdanos a que nuestro corazón no se endurezca. Ayúdanos a luchar contra estas 7 naciones, Señor, para tomar la tierra prometida. Ya quiero dejar el monte Baal, queremos dejar el monte Baal, Señor, queremos dejar la maldición de lado. Vamos a hacer el esfuerzo, Señor, pero ayúdanos, Señor, porque ¿a quién iremos sino a ti, poderoso Dios? Queremos cruzar el Jordán, queremos conquistar la tierra prometida, queremos caminar en bendición. Ya el panorama es diferente, Señor. Es tomar la tierra prometida, es conquistar, Señor. Ayúdanos, apiádate de nosotros, ten misericordia, Señor. Mira hacia un costado, Señor, si estamos caminando de manera torcida, corrígenos, pero ten misericordia de este pueblo pecador, Señor. Queremos hacer las cosas bien, pero muchas veces no podemos porque nuestra carne es débil, Señor. Te damos gracias, Señor, porque con las Escrituras nos estás enseñando a cómo caminar, a cómo salir a la guerra, que somos un pueblo espiritual, que la iglesia somos ladrillos espirituales, Señor. Y hay ladrillos espirituales en Argentina, en Colombia, en Estados Unidos, Señor. En Chile, Señor, hay mis hermanos de Chile, ahí están los ladrillos de tu iglesia que se conforman del Espíritu Santo, Padre Santo. De Perú, Señor, en Colombia, en Uruguay, Señor, mis hermanos que se conectan de todas partes. Gracias, Señor, porque ahí está tu iglesia. Donde hayan 2 o 3 en mi nombre, yo estaré ahí, dice la palabra. Y no dice a no ser que estén lejos. No dice a no ser que uno esté en un país y otro en el otro. Por eso, Señor, sabemos que cuando nos reunimos en este horario, tú estás con nosotros. Que no nos, tu promesa, Señor, que no nos vas a dejar solos, Señor, la tomamos. Y aunque parece que caminamos solos, aunque parece que el mundo está en contra de nosotros, tú estás, Señor, a nuestro lado, guiándonos con la palabra, haciéndonos acercar y corregir los errores, Señor, para que tu justicia esté sobre nosotros. Te damos gracias, poderoso Dios. Gracias por los méritos de tu amado Hijo Cristo Jesús. Y así te decimos todos. Amén. Amén. Oh, Eva, ¿cómo andás? Eva Ubado, gracias por estar ahí. Gracias. Sé que viste el estudio de las mujeres y veo que te gustó ayer. Me vi un comentario en YouTube, así que gracias. Yoli Gallegos, gracias, Yoli. ¿Ya terminaste, Yoli, con el libro de Apocalipsis? Y ahí, bueno, Judá me dijo que iba a empezar con el libro de Génesis. Así que, bueno, Judá de México, espero que empieces con el capítulo 1, tranquilo, y que te vayas llenando. Y las transmisiones en vivo, sí, seguí estando, que va a ser de edificación. Luisa de la Cruz, mi hermano de Chile, Alejandro, ¿cómo era? Alejandro Mora. Alberto Mora, ahí está, muy bien, Alberto Mora. Siempre que te veo, Alberto Mora, te veo parecido a un cantante, a Luciano Pereira de Argentina. Siempre que te veo me haces recordar a él, te pareces mucho, un cantante famoso de Argentina. Qué lindo, Alberto, gracias por estar ahí, muy, muy lindo las cosas que compartís, son de edificación, así que gracias, Alberto de México, por estar ahí. Entonces, bueno, ahí, Judá, muy bien, ahí está, seguiré al Génesis, sí, seguilo y terminalo, y después agarrá otro libro y así, yo los aliento a eso. Yolanda Gallego ya terminó con Apocalipsis o ya estará terminando, pero es increíble cuando veo que capítulo tras capítulo estudio. Estoy por el libro 21, muy bien, bueno, vieron, me encanta que haya esta revolución del conocimiento que están estudiando y nadie los está amenazando, nadie les está diciendo estudiá o si no el pastor se enoja, no, esto les nace a ustedes. Dios le está dando hambre, Dios le está dando revelaciones para que puedan estudiar. Yulisa Pérez Padilla, gracias por estar ahí. Buenas noches a todos, ya estamos terminando, Yulitza, así que bueno, si no pudiste verlo, lo ves del comienzo. Cinia Fernández también ahí, gloria a Dios, me dicen. Luisa de la Cruz, Mari Jiménez también, que andaba por ahí. Dakota Zuniga también, que siempre se conecta, que está ahí, no sé si se fue, pero al principio estaba. Así que bueno, mis queridos hermanos, Ani Sánchez Quintana, gracias, todos me dan gracias, así que bueno, recibo y me siento halagado por ustedes, me siento valorado por ustedes y esto me da fuerza y ánimo para seguir estudiando, para esforzarme. Si hay cosas que me excedo o hay cosas que no conozco, les pido disculpas y antes que nada a Dios, pido perdón a Dios porque hacemos lo que podemos y con la capacidad que tenemos. Así que, pero bueno, me pone muy contento de que siento la retribución de parte de ustedes. Bueno, Carmen Brenes también ahí, amiga de Cinia Fernández, muy bien. Y ayer también una hermana también se conectó, amigas de ustedes, así que bueno, las aliento a que sigan estudiando y que somos un grupo muy lindo, un grupo humilde, un grupo que solamente tenemos el mismo principio,
que Cristo esté en el medio y estar en el mismo sentir que es Jesucristo. Así que bueno, nada más, mis queridos hermanos, estoy hablando mucho, me estoy poniendo muy emotivo, por ahí me pongo a llorar y no es la idea. Así que bueno, muy bien, sí, Marisol, muy bien. Ayer se conectó, así que bueno, saludos a Marisol, que por ahí no se pudo conectar, pero bueno, que lo vuelva a ver el estudio y que no pierda pisada y bueno, ayudar a los hermanos a que empiecen a ponerse de pie. Ustedes tienen que ayudarla. Cinia Fernández, Carmen, a los que están flojitos o que les recién empieza, que siempre les cuesta, ustedes aliéntenlo a que vean, a charlar y todo, esto para todos ustedes. Ustedes tienen que hacer lo mismo, incitar a las personas a que busquen más de Dios. Para eso estamos siendo llamados. Y ustedes, sin darse cuenta, van a estar cumpliendo cuando Jesús dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Pero ¿dónde te dimos de comer? Dicen los hijos de Dios. Y ahí vamos a ver que cuando hay personas que tienen hambre, ustedes dan palabra de Dios. Y ahí Jesús dice, tuve hambre y me diste de comer, palabra de Dios. A eso estamos llamados. Así que bueno, nos estamos viendo, Carmen Brenes y todo, bueno, todo lo que están ahí, Alberto Mora. Mañana, 19:30 horas, nuevamente, todos los días son 19:30, excepto, es el horario de Argentina, excepto el día sábado, que es el día que nos tomamos un descanso todos, y bueno, ahí tomamos para estar con la familia, y bueno. Así que bueno, estamos muy, muy bien, muy acelerados, vamos corriendo, son momentos muy acelerados, pero bueno, el pueblo de Dios tiene hambre y Dios le da de comer. Así que bueno, nos estamos viendo mañana, 19:30 horas. Que Dios los bendiga.